Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, pam, param, pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, pam. Ya estamos. Gracias por. Gracias. Justamente me ha pillado en el momento donde tengo que estar más centrado y ni sabía. ¿Ha pasado mucho tiempo desde que me has llamado? Como la puta que parió. Pues que como esto sea así, tío, va a ser un puto coñazo, ¿eh? Porque me tengo que descargar los dos directos, unirlo en el DaVinci Resource y luego ya subirlo. Madre mía, pues no tengo trabajo para subir cosas a YouTube. Me cago en la leche que parió. No sé por dónde os habéis quedado. No sé por dónde os habéis quedado de la batalla. Que le estaba diciendo a Krim o a Scream, no sé cómo quieres que te llame. No sé si estás todavía por aquí. Que el juego lo que hace es que tú tienes estos monstruos, X monstruos, no sé. Es que soy muy malo. Soy muy malo en inglés, perdóname. Bueno, básicamente es que no sé inglés, entonces no. No. No sé, mi pronunciación es nula. Es totalmente nula. Entonces, lo que es este juego es que tiene monstruos. Pero vamos, como te salga, está bien. Vale, te lo agradezco. Te lo agradezco. Lo que tiene este juego. Bueno, sí, no tengo problema. Vale, bueno, has jugado antes a Monster Hunter, me has dicho. No sé cómo era el que jugaste tú de la PS, pero tiene X monstruos y cuando ya estás al final del juego o en el final del juego, en el endgame, son los mismos monstruos, pero con variaciones. Más fuertes, más poderosos, ataques nuevos, movimientos nuevos. Bueno, pues por eso me he sorprendido, porque este monstruo está. No sé qué coño está haciendo la conga. Espera un segundo, porque estoy escuchando a la conga que está haciendo y se está comiendo algo, seguro que es un juguete de mi hija. ¿Qué coño es esto? No sé, no sé qué, algo pasará. Entonces, es una variación. Buah, ni me acuerdo de. Bueno, pues ya te lo digo yo. Este monstruo, el Gosanuma, yo le llamo el caraculo. Yo le llamo caraculo. No sé, lo ha puesto ahí cómo se llama. Gosanuma, caraculo. Bueno, pues hemos visto el caraculo desde el principio del juego. Y era un caraculo normal. Pero por lo que sea, este es especial. Bueno, se ve ahí, ¿no? Se ve ahí por las cosas azules, los rayos azules, la hostia que mete y luego te congela, no sé si es congelar o no sé. Es diferente. Es una variación. Quiero jugar. La marca, le hacemos el combo entero. Todo, perfecto. Herida, ya tengo herida. Herida. Algo le supura de la herida. Ahí es donde debemos entrar. ¡Lo hemos derribado! Un track, de verdad, es un track. Ya. Es un puto track. Cuando estoy con el brazo centrado, es un puto track. Muchísimo DPS. No voy a tirar más. No voy a tirar más porque cuanto más cerca esté de él, más daño le da. Tiene una cosa. ¡Arañazo! Aquí hago más daño. No sé por qué en este juego, ni que no tiene sentido. Pero ahora le he dicho, no sé, no tiene sentido porque en este juego el arco, cuanto más cerca estés, más daño le hecho. No he hecho tantas. No he hecho tantas.
Se escucha el juego por encima de ti. A ver. Ay, yo no puedo... Bueno, pues... Vale. ¿O se ha ido ya? ¿Se ha ido ya? Vale. Fíjate que estos días como que me ha ido bien. ¿Opciones? No. Opciones. 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 Volumen. Lo bajamos un poquito. Vamos a bajarlo aquí. Las voces no, la música. A lo mejor la música es lo que más se escucha. Lo bajamos aquí un poquito. Vamos a poner en la marquita que nos han... A ver, ahora es raro, ¿eh? Sí, ¿no? Bueno, pues eso, pues que yo estoy en mi prime. Que cuando juego con el arco... No, esa llama. Cuando estoy con el arco, estoy en mi prime. No. Vamos a... Aquí. Calculamos. ¡Cuidado! Ah, hostia, que creía que esto era para tirar la piedra. Me he equivocado. Vale, no pasa nada. No se lo clavo. ¿Qué tal el sonido? Está a tope, tío. No sé por qué el puto OBS se me ha subido a tope, tío. A ver. No sé por qué, pero... Y también voy a bajar mi voz. Hola, aquí. Y la voz aquí. A ver, ahora no debería ser tan exagerado, ¿no? Ahora no debería ser tan exagerado. Y es verdad que estaba... Vale, cabecita. Es en la cabeza, ¿eh? La cabeza es su punto... Ah, mira. Ahora está perfecto. Venga, ven, que te han puesto una trampa eléctrica. Ven, tontín. Le hacemos el combo, ¿eh? Ahora. Pum. Vamos. Pum. El combo. Perfecto. Más combo. Más. Herida a la cabeza. Ha gritado. Vale, herida en la cabeza. Abierta. Golpe en la cabeza. Pum. Ok. Ponemos trazadora. Hacemos más DPS ahora. Abrimos heridas. Vemos qué heridas tienes. Una. Herida abierta. A la herida abierta. Vale. Kime. Loquero, ¿qué tal? Buenos días. Ojo. Aquí este no es. Este no es, gente. Que yo tengo que matar a este. Ay, mi puta madre. Que me he equivocado. Que yo he estado... Anda, mis cojones, 33. ¿Será posible?
¿Será posible? Yo tengo que cazar. Hostias. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Ya has canjeado? ¿Qué ha pasado? Agua pajarito. Ah, vale. Intentando cazar debes de la garganta hidratar. Debes la garganta hidratar. Ah. Seré gilipollas. He estado dando al bicho que no era, tío. Seré gilipollas. Vale, sí, es este. Es este. Ya decía, yo digo, qué raro. Digo, qué bueno soy, ¿no? Qué bueno soy. Vale, intentamos hacer sin que no me dé. Bueno, pero hemos descubierto que su lado más sensible es la cabeza. No tiene ninguna herida, ¿no? No tiene ninguna herida. No tiene ninguna herida. Vale, intentamos hacer el combo. Cuando haga la movida esta de... Cuando haga la movida esta de... Ah, venga, otro baneo. Venga, haz la movida esa de que... Eso. Ahora, tiramos eso. Vale. ¡Dos! Esto ya es un problema, ¿eh? Escucha, esto ya es un problema. Esto ya es un problema. Policía de guapos, ¿qué era usted de niño por exceso de belleza? Vale, si serán entre ellos dos, a mí me parece bien. Pero... A mí no. Menos mal que se le ha quedado la boca enganchada. ¿Se va? Se va. Vale. Intentamos hacer el combo. Vale, en la cabeza. Combo, en la cabeza. Combo. ¡Cuidado! ¡Ese está furioso! Sí, se ha puesto furioso, sí. Se ha puesto furioso. Y furioso. Vale, no puedo. Ahora sí. Bala trozadora. ¿Veis? Todas las flechas van para allá. Muy lejos, tío. Muy lejos. Vale. Ay, tiene una herida a la pata. Pues de coña lo he tirado. Gente, de coña. Oh, esto es mi puto Prime. Vale. Hijo de puta. Ojo, hemos tirado, ¿eh? Vale, recuperamos. Vamos a comer un filetete. Hecho por mí. Recuperamos esa estamina que me falta. ¿Qué crees que encontraremos? Vale. No, voy bien. Escuchar los jefes no me interesa. Volaré, amigo, volaré. ¿Dónde está? Por allí, ¿no? Mientras vamos a coger cositas y a farmear cositas. Oh, es un buen sitio para acampar, ¿eh? Mira, no, aquí es el campamento, sí.
Ahora mismo no estoy yo para acampar, ¿eh? Te diré. Contaré contigo. Yo creo que los juegos en Japón tienen que molar, ¿eh? Las voces. Buah, se está comiendo algo la aspiradora. Estoy viendo que sí, que se está... Míralo. Pi, pi, pi. Un segundo, se está quejando. Se está quejando. Se ha quedado atorada. Un segundo, ¿eh? Un segundo. ¿Qué te pasa? Ah. Ya estoy aquí. Perdón, ¿eh? Lo siento. Ha decidido irse a su casa, pero muy mal. Ha decidido irse a su casa muy mal. Vale. Vale. Ahora tengo que cargar. Trazadora. Hostias, ese me lo he comido. Curación va. Eso me lo he comido. Eso me ha dolido, ¿eh? ¿A vosotros os ha dolido? Porque a mí sí. ¿Qué hace esto? ¿Estos sapos qué hacen? ¿Qué les pasa a estos sapos? Vale. Vale. Cuando mete el golpe, Cuando mete el golpe, a ver si puedo... Hostia, chaval. Esquive perfecto, ¿eh? Vale. Vale, voy a... Que no tengo poca energía. Vale. Trazadora. Hacemos el daño posible. ¿No te he hecho ni una herida? Sí, sí, tienes una herida. ¡Joder! Otro, tío. Viene otro, loco. ¿Dónde va? ¿Dónde va, tío? Que viene otro, tú. Debo rematarlas antes de que se curen por completo. Mira, mira, pelea, pelea, pelea. Que se... Hay que aprovechar, gente. Hay que aprovechar. No veo nada, tío. Muy lejos, ¿eh? No, no, déjame en paz, déjame en paz. Déjame en paz, déjame en paz. Está ya jodido, ¿eh? Está ya jodido. Está jodido, mira, mira, mira cómo cojea. Mira cómo cojea, cómo cojea. Cómo cojea, cómo mira, cómo cojea. ¿Hacemos el cambio? No, es que muy bien, muy bien. No voy a pasar a duales. No voy a pasar a duales. Me voy a quedar con arco. No, porque no... Tienes una herida ahí. Vulnerable. Y así lo tenemos. Vale. No, no, yo quiero por mí que se peleen entre ellos. A mí me da igual. Para mí es mejor, incluso. Vale. Bueno, sí, sí.
Vaya, se está curando el cabrón, ¿eh? Se ha curado, ¿no? Se ha curado el cabrón. Me han dicho, ¿eh? Esto lo tienes que hacer, pupa. Hostias, a mí sí que me ha hecho pupa. ¡Sal de ahí ya! A mí sí que me ha hecho, a mí sí que me ha hecho pupa, tú. No, voy mejor con arco, gente. Voy mejor con arco, Voy mejor con arco. Voy mejor con arco. No me arriesgo, no me arriesgo. ¡La trampa eléctrica está por aquí! Pesadilla que eres, hermano. Deja ya de andar. Por favor. Lo tenemos ya, gente, ¿eh? Lo tenemos ya. Lo tenemos ya. Lo tenemos ya. Venga. Me voy a tomar una poti. Oh, miel. Uf. Me ha matado. Me ha matado. Me ha matado. Vaya insta-kill, me ha matado. Hijo de fruta, chaval. ¿Qué es un Doshaguma? Un Dosaguma, eso, Dosaguma. Me ha matado, hermano. Hermano, vaya hostia, me ha matado. Me ha mandado al lobby, me lo ha explicado. Escucha, me lo ha explicado. Me dice, mira, te voy a explicar una cosa. Vaya hostia. Vaya hostia, vaya hostia, sí, sí. Vaya hostia. Dime que está medio muerto. Sí, mira, ¿lo veis? ¿Lo veis que tiene ya la calaverita? Que está parpadeando la calaverita. Eso significa que está donete. Está donete ya. Está donete ya. Pero vaya hostia, hermano. De cabrón. Tío, con los grititos, de verdad, ¿eh? Eso, me ha matado eso, tío. Me ha matado eso, tío. Con el arco hay que ir despacio, calmado, sin prisa. Es que eso tiene que hacer. Vamos a cargar. Tiene herida, tiene herida. Ah, no, tiene la herida de la pata. No. ¿Le afectará a lo mejor una flash? Sí, sí, le afecta la flash. Le afecta la flash. ¡Cuidado! ¡Ese está furioso! Sí, pero me está atacando, como tiene la flash, se está atacando, se cree que estoy ahí. No estoy ahí. Qué guapo el juego, tío. Coño. Ese quiebro no me lo esperaba, hermano. Ese quiebro no me lo esperaba. Vamos a... Gracias. Vale, le metemos otra flash. Una chillona. Hermano. Hermano. Tío. Pero bueno.
Para estar medio muerto estás dando por culo, pero vamos. La tengo que cargar. Voy a cambiar un momentito a veneno. Vamos, Givo. Sí, sí. Vamos a cambiar un poquito a veneno. A ver si por lo menos, tío. Hacemos menos daño con veneno. Pero si lo logramos envenenar... Oye, es un daño extra. Vale. No me lo puedo creer. Puto pájaro de mierda random. No, de verdad no. Me quedo con... Oh, ¿trampas collo? Sí, trampas collo. Me quedo aquí, ¿eh? Me quedo aquí, trampas collo, gente. Pero bueno, y esta pedazo de raid a estas horas de la mañana, muchísimas, bueno, a horas de la mañana, es la 1, ¿sabes? Muchísimas gracias por ese pedazo de raid, ¿qué tal? Germanchu, bienvenido a este canal humilde, bienvenido, tío. Entiendo que has venido por Monster Hunter, ¿no? Entiendo que has venido por él. Si no quieres spoilearte, no sé por dónde vas de la historia, cuidado. Yes, me alegro. Porfa, no me digas nada del juego, ¿vale? Que estoy jugando yo solito. Nada, voy más avanzado, perfecto, vale, perfecto, perfectísimo. Pues eso, porfa, cuidado que yo soy nuevo en la saga y estoy descubriendo Monster Hunter. Y eso, tío, bienvenido, muchas gracias. Yo le he metido 20 horas, ni tan mal. Nosotros también. Yo creo que vamos a llegar a las 20 horas y haciendo directos llevamos ya 27 horas haciendo directos. Empecé el jueves haciendo directos y hasta hoy. Y bien, la verdad es que bien, me lo estoy gozando como un loco. Vale, sí, de momento no es mi primero. El jueves me terminé el Monster Hunter World, el Iceborne, el DLC. Y según terminó el DLC el jueves, el viernes, empecé ya con este. Y hemos seguido ya hasta lo que viene siendo el Wilds. Entonces, te explico un poquillo, ¿vale? Así muy resumidas cuentas. Nosotros somos un canal chiquitito, ¿vale? Entonces, han pasado cosas y que este fin de semana, pues bueno, pues puedo jugar todo el día. Pero no es lo normal, ¿vale? Yo los fines de semana no abro. De hecho, hoy ya es el último día del extensible, por así decirlo. Pero terminaste historia del Iceborne. Sí, me terminé la historia del Iceborne y me terminé el DLC. Ahora viene lo que es el endgame. O sea, ya el juego, ¿no? Lo que se dice el juego. Me lo he pasado en 100 horas, más o menos, aprox. Ahora ya me han explicado lo de las islas que están todas unidas, con todos los biomas. Bueno, el final del juego, el endgame. Pero bueno, he decidido dejarlo porque ha aparecido el Wilds y estoy aquí a full. Entonces, bueno, aún así, con 100 horas, como todo el mundo me dice, con 100 horas, vamos, no he rozado ni el... Eso es, me queda lo guapo, eso es, todo el mundo me dice eso, dice, con 100 horas es que no has hecho nada. Dice, con 100 horas ha sido un tutorial. Ahora es full, eso es, sí, pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que ha venido a nuestra vida es Wilds. Entonces, bueno, pues... hay que jugar a Wilds. Yo lo siento mucho por Iceborne. No lo voy a desinstalar, se va a quedar ahí, pero ahora toca este. Entonces, claro, lo que estoy haciendo es que nosotros somos un canal chiquitito y soy nocturno, ¿vale? Yo soy una persona nocturna, soy un bicho nocturno.
Mi horario, no sé dónde eres, pero mi horario es de 12, de 12 hora española a 2 de la mañana hora española, ¿vale? ¿Qué estás haciendo? ¿Dificultad y eso? De Melilla. Ah, mira, de Melilla. Pues eso, de 12 a 2 de la madrugada, de lunes a viernes, ¿vale? Y jugamos a 2 juegos, Ringworld y este. Lunes, martes, Ringworld, miércoles y jueves, Monster Hunter Wild. Los miércoles con la sala cerrada, como ahora. Ahora no quiero que entre nadie, me lo quiero gozar yo, me lo quiero leer yo, quiero enterarme bien, no sé qué. Y el jueves abro sala y no hago historia, sino hacemos misiones, cazamos, en fin, todos juntos, ¿vale? Entonces, eso es más o menos la forma de jugar. Y contestando a tu pregunta de qué me está pareciendo, me está molando, el juego me está molando, pero tiene puntos negativos, tiene carencias, no es un juego perfecto, porque no lo es. Ya me han matado, ya he empezado a morir, pues he empezado a morir, ya me has dicho que te has pasado la historia, ¿no? Me has dicho que te has pasado la historia, ¿verdad? Quiero recordar. Bueno, no sé si te ha pasado. Sí, yo creo que sí que me ha dicho que te ha pasado la historia. Bueno, por si acaso, he empezado a morir a raíz de un bicho. He empezado a morir a raíz de un bicho. A raíz de ese bicho, ya se ha empezado. Sí, sí, tranquilo. Ah, vale, vale. Pues he empezado a morir en el pulpo. A partir del pulpo, en adelante, es cuando ya he empezado a morir. O sea, no he muerto ninguna vez hasta el pulpo. Me lo he hecho bien, despacito. Soy main arco, segundas duales. Entonces, despacito, manteniendo distancias, no sé qué. El pulpo me costó. El pulpo me costó 50 minutos. Ayer fueron 14 horas de directo. Y ayer el puto pulpo de mierda, el pulpo Paul, fueron 50 minutos. Ahí sí que sudé tinta, la verdad. Ahí ya fue, pues eso, una lucha constante con él. Esquives, no sé qué, tal, cambio a duales, me mató 2 o 3 veces. Mira cómo se ríe. Em, em, Monster Hunter, ¿vale? Lo que es, no te voy a contar nada porque veo que eres un pro de este juego, ya sabes. Eso sí, la satisfacción de matarlo después de 50 minutos. El puto pulpo. Sí, sí, sí. Para hacer el pulpo a la gallega, sí, sí, sí. Cuando entraban en Rage, que se ponía con el fuego y lanzaba un montón de mierdas, historias. Bien, bien, bien. Y me he sorprendido ahora con este. Ahora me está costando un pelín. Este me ha matado una vez, creo. 2. Estamos a punto de matarle. Ya está ya con la calavera. Y eso, estoy aprendiendo. Aunque tenga 100 horas al World y este voy a tener ya 20, soy novato. Tengo que... De hecho, estoy aprendiendo todo el tipo de gemas, de engarzar todo esto, de ponerme guapo, tal, no sé qué. Yo de momento voy a lo bonito. Me cojo una armadura y me hago todo el set completo. Sé que no hay que hacer eso, sé que va por piezas, pero eso es más en el endgame, ¿no? Es lo que todo el mundo hacemos, ¿no? Que al final, cuando ya estás ya en el juego final, pues el casco de no sé qué, que para eso están las armas superpuestas. Entonces, bueno. Me tengo que ir a duchar y a comer. Pero si necesitas ayuda a algo, vale, pues muchas más gracias, tío, de verdad. Muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por la raid. Si te quedas encantadísimo de la vida de que estés aquí, recuerda, el lunes empiezo con Ringworld. Bueno, sigo con Ringworld. Hay redes sociales, Twitter, Instagram, lo que tú quieras, como siempre. Y nos vemos, tío. Nos vemos y come bien, descansa bien, que tengas un buen día. Y yo sigo aquí, si no te importa, sigo aquí matándolo. Lo importante es el arco, pues eso es. Eso es. Eso es. Eso es lo más importante del arco. Pensar bien, posicionar bien. Unos dicen que es muy difícil, otros dicen que es muy fácil. No. Ya, estoy ahí. Estoy ahí aprendiendo. Estoy aprendiendo a hacer los esquives. Me está costando mucho, pero bien, poco a poco. Sí, mi mayor problema ahora mismo es la resistencia. Eso es. Ese es mi mayor problema. Ahora mismo. Ahí. Mi mayor problema es la resistencia. Qué cabrón, me ha tirado la trampa, escoño, hijo de puta. Vale, por hecho una herida, ¿no? Sí, tiene una herida, Tiene una herida. Como odio cuando gritan, ¿eh? Vale. ¡Oh! Vaya, pues mira.
Estaba, estaba ya a un... Está guapo, ¿eh? Nada, pues estaba a un flux. Estaba ya, vamos. Pues me ha tirado toda la... Pelaje, vale. Piel extraña. Colmillo extraño. ¿Qué será esto, tío? ¿Qué será esto? Qué bonito es, ¿eh? Y qué feo. Vale. Muy bien, pues mientras yo voy a coger cosas por aquí, ¿eh? Te digo, vamos a coger cosas por aquí. Esto no. Vale, esto es munición de slinga. Slinga. Vale, esto es más slinga. Vale. Ha estado guapo, ¿eh? Ha estado muy guapo esto. Esto está cojonudo. A ver, piel extraña, extracto nutritivo, vale. Ah, mira, y me ha dado una esfera. Ah, mira, ya me empiezan a dar también orbes de estos. Oh, mira. ¿Y esto? Esto es nuevo, ¿eh? Esto es nuevo para mí. GG. Muchas gracias. Mira. Mira. Me empiezan a dar estas 26 minutos, ¿eh? Joya de inversión. Uf, esto hay que estudiárselo bien, ¿eh? Esto hay que estudiárselo bien. Esto tengo que aprender cómo ponérmelo bien. Adorno que otorga la habilidad de comida gratis. Como me gusta, esta me la voy a poner. Esto lo que hace es que hay un porcentaje que cuando comes, la siguiente comida, ya sea bebida, comida, lo que sea, no gasta. Si tienes 3, te lo comes y sigues teniendo 3. Adorno que otorga la habilidad mejora de salto. También me interesa. No sé si... A ver la foto. Nada, tirándome la lechecita. No me gusta. Vamos a buscar a los demás. No sé qué mosca le ha picado a ese bicho. No sé qué iba a hacer. Bueno, ¿qué ha ocurrido? Pues lo he matado. Sin duda Llama. se trata de un Doshaguma, pero al mismo tiempo puede que no lo sea. No. No parece tener órganos reproductivos y tiene el estómago y el esófago atrofiados. Antes parecía estar absorbiendo energía. Como si intentara recargar su poder. Un momento. ¿Eso no te recuerda un poco al espectro blanco? Es todo especulación, pero no deberíamos estar aquí expuestos. Vayamos a la aldea. Me ha muteado. Sigamos avanzando, cazador. Avísame cuando estés preparado. Me ha muteado porque se me... Hay No, todavía no. provisiones. Voy a echarme una siesta, menina. Bueno, ¿en qué puedo ayudarte? No. Oh, sí, es verdad. A ver. Así es. ¿Tenemos nueva armadura del Gosaguma este, el caraculo este super tocho, ¿qué? A ver. ¿Tenías algo en mente? ¿Será bonita? No hay... No. Dosaguma. No, esa variación no... No. Ah, pues... No. Hasta pronto. Hasta pronto. Acaba de seguir Germán, muchas gracias por el follow y espero que te lo pases bien, de verdad. Muchas gracias por ese follow. Vamos a... fuera. La poción de vida se queda. Pum. Comida. 20 minutos. Perfecto, hasta luego. 7 y me voy, hasta luego. Vale. Pues yo creo que por aquí ya está todo... Está todo por aquí hecho. ¡Ey! ¿Listo para partir? Yes.
Yes. Seguidme. Hoy. Para leer. Montaré contigo. No me gusta cómo va a terminar la historia de su pueblo, ¿eh? Tiene pinta... No sé, ¿eh? Llamarme... Parece que esto formaba Vale, me muteo, ¿vale? también. Sí. Había casas y gente. Hasta que vino el espectro. Podrían estar escondidos, así que quizá cueste encontrarlos. No hablan. Ahora no hablan. Se digo yo que el pueblo este... Uf, qué pinta. Esto tiene muy mala pinta, ¿eh? Míralo, ya te lo he dicho yo. ¡Tassin! ¡Soy yo! ¡He vuelto! ¡Tassin! ¡Tassin! ¿Estás aquí? ¡Tassin! ¡Tassin! Nata, ¿eres tú? Nata. ¡Está vivo! Hola, Ina, buenos días. Estoy muteado para que no se... ¡Está vivo! ¡Qué bonito! ¿Estás vivo? Nata. Hice lo que me dijiste. He sido fuerte. Y tenías razón sobre las personas. Estos son mis amigos. Me han ayudado a volver. Gracias. Gracias. Venimos de unas tierras lejanas al oeste, más allá del desierto. El valiente de Nata cruzó las arenas él solo para buscar ayuda. ¿Hiciste todo ese camino tú solo? Ajá. Yo no tenía ni idea de que hubiera gente viviendo tan lejos. Por favor, acompañadme. Podremos descansar y hablar. ¡No! ¡Vamos! ¡Está intentando entrar! ¡No! ¡Coño, un Rázalos! ¡Un Rázalos, chaval! Este es del Monster Hunter World. Un Rázalos, gente. Este le conozco. ¡Id al campamento! Este bicho también es un icono también de todos los Monster Hunter. Es un Rázalos. ¡Qué guay, tío! Claro, también le han metido aquí al Rázalos. En el World hay dos Rázalos. Un Rázalos de color normal y un Rázalos de color rosa. Que es el Rázalos hembra. ¡Qué guay! Mírala. ¿También tiene un comportamiento errático como el Doshaguma? Sí, sí. Esto es jodido, ¿eh? Esto es jodido, ¿eh? Sí, sí. Hostias. ¿Tiene heridas? No, no tiene heridas. Es muy agresivo, ¿eh? Este es muy agresivo. Vamos, escuche, motivación de domingo. Sí, sí. Esto es muy agresivo, ¿eh? Si tuviera espada larga se le puede cercenar la cola. Se le puede cortar la cola. Muy lejos. ¡Hostias! ¿Al entrar en contacto con su aliento? ¿Qué cojones? O sea que entonces esto también son como bombas. O sea, son... Mira, 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 mira. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¡Qué guapo está esto! ¿Qué cojones? El cabrón hace como bombas. Mira, 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 mira. ¿Qué cojones? Míralo, míralo. Hostia, ¿y esto cómo lo abordo yo, tío? Vale, no estoy atacando porque estoy... Me tengo que alejar de estas cosas, claro. No estoy atacando, ¿vale? Porque estoy intentando ver cómo... ¿Qué patrones tiene? ¿Cómo
Mira, mira, mira. Ay, no le hace daño, tío. Qué putada, ¿eh? O sea, que a estas cosas... A estas cosas yo no me puedo acercar. Mira, 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 mira cómo explota eso. What the fuck. Qué guapo. Vale, o sea, que solo tiene 2 ataques. Ataque de bomba. Este. Y la movida esta que hace... Esta. Vale, hace el salto para crear esas mierdas. Vale. Y la bola de fuego, ¿no? Vale. Vale. Esquive perfecto. Eso es un esquive perfecto. Eso es lo que tengo que aprender. Y si no me equivoco, el Rázalos normal creo que te envenenaba. Bueno, obviamente cuando te queman... hay que rodar para quitarte el debufo del fuego. Hostia, es que es muy agresivo este, ¿eh? Este es muy agresivo, ¿eh? Ah, vale, o sea que también tiene ataque de cola. Vale. ¡Ese está furioso! A ver qué hace cuando está furioso. No me acuerdo. Puta madre que te parió. En el mapa, en Tiene que hacer pupa. el minimapa, si veis lo del bicho, si está en rojo es que está furioso. Han entrado en rage. No me creo ni yo la suerte que he tenido, te lo digo, ¿eh? No me creo ni yo la suerte que he tenido. No me quiero imaginar no me quiero imaginar. Ojo, perfecto, esquiva perfecta, ¿eh? No me quiero imaginar este bicho siendo 4, ¿eh? Porque recordad que... Estoy a un flux de morir. Déjamelo a mí. Curación va. Vas a tomar por culo, mi Eustacho, hijo. Recuperamos esta mina. Hostia, es que mira lo que me quita, ¿eh? Mira lo que me quita. No, me mata. Me mata. ¡Buah! Buenísima esa. Vale, tiene herida a la boca. Herida a la boca, muy buena, herida a la boca. Muy bien. Vamos, ya digo yo, para hacerle una herida a la boca es un logro. Y tiene herida a la pata. Tiene herida a la pata, ¿eh? Ahí está, mírala. Jódete, cabrona. Jódete, cabrona. Vale, se ha apagado. Ya no está tan enferma. No, enferma, digo, cabreada. Vale. 6 de munición. Vale.
Muy lejos estoy. Joder, puta. No. Va a ser muy duro este, ¿eh? Vamos a cargar. ¡Uah! Vale, hacemos combo. Combo DPS. Combo DPS. ¡Muévete, muévete, coño! No podía. Parece que va a una zona nueva. Bueno, eso es DPS que... Rodamos, rodamos, ¿vale? Al rodar se me quita la... Buff. Vale, nos curamos. Violeta al punto. Recuperamos la estamina que hemos perdido. Pondré en tu baúl los materiales que he recogido. Vale, no tengo más, ¿eh? Joder. Joder. Motivación de domingo. Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Qué os está pareciendo el Rázalos? El Rázalos es la polla, ¿eh? El Rázalos, Rátalos. Mírale, mírale. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Con quién está peleando? ¿Hola? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué tiene tantas heridas? No es mío, ¿eh? Esas heridas no son mías, ¿eh? Esas heridas no son mías, ¿eh? Están cogiendo... Se está curando, hijo de puta. Que no, que no. Que no te cures. Se ha curado. He apuntado China. A China. Cerrada on. Sí, sí. Hay una armadura que es antigritos. Hay una armadura que es antigritos, que eso está guapo. Que por mucho que griten los bichos, no te aceptan los gritos. Vale, ataque doble, ataque doble. Y está cabreado. Vale, está cabreado, está en rojo, está en rojo. Está enfadado, ¿eh? Vale, cargamos. Cargamos. Vale, ya tenemos uno. Al apuntar, ¿vale? Al apuntar estoy cargando. Al apuntar... No te veo. Al apuntar lo que estoy haciendo es que cargo lo que pone arriba del 3 de 10. Eso que es de color azul, que son los viales. Mira, si hago así, mira cómo se carga. Eso lo que hace es que yo puedo hacer esta habilidad, que es la flecha guiada. No cargues con arco, es mejor meterle la flecha. Sí, pero es que quiero cargar para hacer el combo del DPS. Me tengo que alejar de aquí. Ay. Me mola más hacer así, cargarla. Bueno, que ahora no tengo. Ay. Y cargándola. O sea, la flecha se la voy a soltar. Pero me mola más. ¡Ay! ¡Ay! ¡Madre! ¡Ay! ¡Ah! Joder. Una mierda de esas, hermano. Rueda, 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 rueda. Rueda, rueda. Hostias. ¿Me ha dado? A ver, por la cara, hermano. Por la cara, ¿eh? Lo intento, créeme que lo intento. Créeme que lo intento. Créeme que lo intento. Créeme que lo intento. Que viene. Pues me gusta más hacer así y como lo llamo yo, el combo del DPS. Entonces ahora ya... Bueno, sí.
Y así ya le hago mucho más daño. Son más golpes. En este caso me ha fallado. Déjamelo a mí. Curación, va. Venga, vale, pues venga, dale, mi Austachu. ¡Ay! ¡Ay! Ahora te leo un segundito. Vale. Mira cómo lo cargo, mira cómo lo cargo. Estoy cargando a tope. Para tenerla a tope. Vale. ¡Ay, pa! Me interesa también que quite estas mierdas. Estas cosas de hielo, estas cosas... Vale. Venga, a ver si podemos hacer el combo. Combo. Ah, eso es mucho daño, ¿eh? Eso es mucho daño. Eso es mucho daño. Poco. Por la cara, ¿sabes? ¡Épale! Me he librado de esa. Me he librado de esa, pero vamos. A ver. Pam. Pim. Param. No vean el arco. Cadena de ataques. Cada uno solo. Por favor, deja que yo aprenda. Más divertido que lo sufra. Sí, lo estoy sufriendo. No. Vale. Claro, pensad que yo no soy jugador de Monster Hunter, yo no tengo idea. Entonces al final, si me lo decís todo, yo entiendo que al final, me queréis ayudar. Yo lo entiendo y es lógico. A mí me pasa muchas veces también, un amigo está jugando al Subnautica y me dan unas ganas de decirle todo y decirle, oye, que no, que ahí no es, que estás haciendo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está haciendo? Porque se ha tirado un pedete. ¡Ay! ¿Le he dicho herida en el culete? Herida en el culete. Perdón. Un culete abierto. Cuchi. No, tienes una herida ahí. Bueno, no pasa nada. ¿Te importa si me subo? Ay, coño. Ah, vale, que se ha ido por el otro lado. ¿Conservará la herida, tío? ¿Conservará la herida que le he hecho? Al cacho de cabrón. ¡Yuhu! Molaré. Está ahí. No. Yo creo que sí, que tiene la herida, ¿eh? Conserva la herida. ¡Lo hemos derribado! ¡Wow, guapo! Muy guapo. Vamos. Ay, vamos. Hijo de puta. Esa es buena, ¿eh? El cabrón se está curando otra vez. ¿Cómo que se está curando? ¡Hijo de puta! Este terreno, creo que podemos aprovecharlo en la cacería. ¿Ah, sí? ¿Algo se cae? ¿Se cae algo? ¿Una enredadera? ¿Un...? ¡Oh, puta! Buen esquive. Sí, tengo que aprenderlo. Muchos, no lo voy a negar, ¿vale? Muchos de los esquives me salen de chorra. Muchos de los esquives me salen de chorra, pero bueno, entiendo que con el tiempo me saldrán. ¿Qué se puede utilizar? ¿Te puedo tirar algo? Entiendo que jugando muchas horas
Al final lo tengo que timear, ¿no? O sea, al final me... Ah, aquí está la trampa escollo. Al final me tiene que salir, vamos, creo yo. Pero... Porque si no, hostia puta, hermano. Vale, trampa escollo de caída. Vamos, písala, písala. Es hora de ir a la ofensiva. Perfecto. He hecho pupita, ¿no? ¿No le he hecho pupita? No pasa nada. Porque al final sí, estoy esquivando, pero no es el esquivo perfecto. El esquivo perfecto mola más, eso está claro. Espero, por Dios. Lo espero. Claro, eso es. Eso es, eso es, eso es. Pues me falla mucho la estamina. Tengo que, pues eso, como he dicho, estar bien con la estamina. Pues como eso ha sido es perfecto y este no. Déjamelo a mí. Curación va. Ay, he tenido una suerte que no me lo creo ni yo, hermano. No me lo creo ni yo. ¿Qué pasa? Está jodidete, ¿eh? Está jodidete, ¿eh? ¡Qué guapo ha sido eso! No sé qué he hecho. No sé qué he hecho. Es algo guapísimo eso. No sé qué ha pasado. Pero ha sido digno de clip y de película, hermano. No tiene ninguna herida, ¿no? No tiene ninguna herida, pero yo sí. Vale. No tiene nada, cuidado. Menos mal que ese fogonazo. Menos mal que ese fogonazo. Se está cabreando, esta naranja. Va a entrar un poco en enrage. Vale. Ahí es cuando la hago heridas. Ahí es cuando. ¡La hago heridas! ¡No te vayas, no! Cago en la puta. Al hacer mucho daño en un mismo sitio es cuando ya hago herida. Vale. No lo veo, tío, no lo veo. Vale. Parece que va a una zona nueva.
Joder. Debería irme al campamento un segundito. Tengo un campamento. Ah, bueno, mira, está ya a punto de morir, ¿eh? Mira, está a punto ya de morir. Le tengo ya ahí, ¿eh? Le tengo ahí ya, le tengo ahí. ¿Cómo me lo estoy pasando, tío? ¿Cómo me lo estoy pasando, de verdad? Ver a un viejo amigo, tío. ¿Cómo me lo estoy pasando? ¿Cómo me lo estoy pasando? De verdad. Dry Ascas, ¿qué tal? ¡Hombre! Ese Kuji, Dry, ¿qué tal? No, te he reconocido por el emote, tío. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal va el jueguinchi? ¿Cómo vas? No tengo... Con lo que me gusta a mí... Con lo que me gusta a mí... Las bombas, tío. Venga, va, hazme bombas, tío. Yo quiero bombas. Loco, yo quiero bombas. Quiero meter bombazos. Terminé la historia ayer. Muy chill, aprendiendo la verdad. Oh, qué guay, tío. Yo igual, yo también. Yo estoy muy de chill, muy tranquilamente. Yo voy por la mitad, más o menos. No quiero que me digáis nada tampoco. Pues como Torfi. O sea, no a mi rollo, ¿vale? Yo quiero ir a mi rollo. Y bien. A ver. ¿Qué está aquí? ¿Qué está aquí? Creía que estaba más lejos. Creía que estaba más lejos. Creía que estaba más lejos. Sí. Ya jugaré pues como Torfitos estos, ¿no? Y Sokai. Ya abriremos sala y jugaremos juntos. Pero de momento... Bueno, eso yo juraría que me ha dado. El fuego ese me ha dado. Pero oye, si Capcom dice que no, yo no voy a ser quien para rebatírselo, ¿eh? Le tengo jodido, ¿no? O sea, esas marcas blancas es que... Esas marcas blancas es que está jodido, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que esas... ¡Al culete! ¡Culete! ¡No! ¡Ay! Qué guapa la foto, ¿eh? Esta foto es guapísima, cabrón. La historia está muy chula. A mí me ha gustado mucho, sinceramente. Sí, pues mira, pues fíjate que la historia de los Monster Hunter, por lo que tengo entendido, no es una cosa que digas... Hostia, no sé qué. No es una cosa que... No es una cosa que digas así que... ¡Wow! ¡Joder, qué guapa! Para mí. Y también para Steam. ¡Cuidado! ¡Ese está furioso! Vaya, entra en un rage. Me ha matado. De instakill. Instaquileado. Estoy que he hecho humo, nene. ¿Qué es eso? Estoy calentito por ti. Me llamo Krista. Estoy que he hecho humo. No te preocupes, la próxima será la buena. No sé. Mamá. Pero no sé. No sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado, pero me lo ha explicado muy bien, ¿eh? Me lo ha explicado muy bien. A mí no tenía vida a lo mejor. O sea, vida, comida. Se me había acabado el temporizador. Por eso a lo mejor ha sido el insta-kill. Que se me había pasado el efecto de la comida. Prefiero tener más resistencia antes que vida. Bueno, Low, compañero amigo. ¿Qué tal, Low? ¿Cómo vamos? Low, se acaba el viaje ya. Se acaba el viaje, Low. Último directo ya. Último directo de fin de semana. Vas a conocer a otro nuevo Quiji, Low. Sí, me imagino. Último directo ya. Hoy ya... Yo voy a jugar con arco y me hace parecer que soy más malo que el hambre. Yendo a melee con el martillo, como te hacen...
Como diciendo que no pego ni uno. Bueno, una pena, me refiero. Vamos a seguir jugando, me vas a ver, ¿eh? O sea, de hecho el lunes me ves. El lunes me vas a ver. Pero me vas a ver más. Happy. Hola, gente, ¿qué tal estáis? Por la noche, ¿no? Voy a intentar gesticular más, pero... ¿sabes? Entonces... Pero hoy a las 3, hoy a las 3 ya... Olvídate de mí ya de desayunar conmigo, ver las noticias. Sí. Sí, yo por las noches ya, es eso, porque como tengo a mi mujer aquí enfrente, tengo a mi mujer aquí detrás de esta pared durmiendo y a mi hija la tengo al otro lado ahí, entonces, y las paredes son así, son finas. Entonces, pues no, tengo, buenas gente, ¿qué tal? No sé qué, y no puedo gritar ni hablar y al día siguiente a las 7 de la mañana ya estoy arriba. Entonces, bueno, volvemos otra vez a la normalidad de los directos. Lunes a viernes de 12 a 2 hora española, por la noche. Y yo vivo con mi abuelo. Creo que, que eso es, claro. Entonces no hay que molestar a la gente. Todos tenemos que dormir y descansar. Y pues eso, no va a ser tanto Monster Hunter, va a ser, pues eso, lunes y martes Ringworld y miércoles y jueves Monster Hunter. Y el miércoles cerrada, o sea, cierro historia, no quiero que juegue nadie que juegue conmigo, por seguir jugando la historia. Y los jueves, eso sí, es sala abierta y entramos todos y hacemos cacerías, farmeamos y bueno, ese tipo de cosas, ya sabéis. Lo que hacen los streamers. ¿Por qué le sale ese humo, tío? A mí, Plin, dice. Miustacho, ¿eh? El miustacho. A mí, Plin. Pulete, no pulete. Venga, pulete. Los jueves, por favor, saquen los carritos y acompañen a Willy. Sí, ahí no me importa porque ya te digo, como no voy a jugar historia, no voy a hacer nada, es con gente, ahí todos a una, ahí a full, todos ahí ya. Yo juraría que me la había escapado. Yo juraría que ahí me la había... Me falta la armadura, tío. La mierda esa de la armadura que me como yo. ¿Hola? Pero si tenía todo... ¿Hola? Vaya hostia, le acabo de meter a mi hostacho. Vale, voy a ver si... Ahora os leo un segundito. A lo mejor le tengo que dar, ¿eh? Pues hay que cagar, cabrona. Herida. Ahí estamos. Herida, otra, 2 heridas. Esta ha sido muy buena, ¿eh? Qué buena idea ha sido la flash, ¿eh? Qué buena idea ha sido la flash. Herida en cola. ¿Por qué tiro el arco? Herida en cola, la tengo. Herida en colita. Dios. No quiero subirme. No sé qué he hecho. Me he equivocado de botón. Misclick. ¡Toma! ¡Vamos! Perdón, me he venido arriba, Me he venido arriba porque me ha gustado muchísimo esta pelea, Me he disfrutado como un puto enano. Bueno, pues hablamos con Demo y que el niño sepa, uff. Puto Rázalos, Puto Rázalos, hermano. Qué buena idea ha sido esa, la del flash, La flash, esa ha sido buenísima idea, Ah, no, ninguna rata de ganga, ninguna.
Es muy jodida esta tía. No sé si esta es hembra. Yo sé que hay machos y hembras. Pero no sé si esta... Pues yo sé que la hembra es rosa. Pero esta como es rara, no sé. Pero que le jodan a los rátalos. Ah, mira. Ah, le he cortado la cola. Muy bien. Y esto tengo que aprendérmelo bien. Esto me lo tengo que aprender muy bien, que en el Monster Hunter... En el Monster Hunter World y en el DLC en el DLC de Iceborne pasé olímpicamente de las armaduras, de las gemas. Y de estas mierdas pasé, pero de sudar. Pero vamos. 27 minutos, ni tan mal. Ojo, Rey pálido 3 estrellas, ni tan mal. Ni tan mal. A ver. Ay, no se ve mucho. Iré a decirle a Tashin que ya no hay peligro. Buenísima, Buenísima. ¿Cómo lo has hecho? A ver, subo volumen, ¿vale? Estudia los monstruos y si hace falta los abate. ¿Hay personas que desafían a los monstruos? Increíble. Habéis salvado a Nata y ahora me habéis salvado a mí también. Gracias. Me llamo Tashin. Era amigo del padre de Nata y desde que falleció cuidé del muchacho. Somos de un grupo, el gremio de cazadores. Ellas son Alma y Yema. Nata nos contó lo que te ocurrió, así que hemos venido a ayudar y a investigar al monstruo que atacó vuestra aldea. ¿Estáis persiguiendo a esa cosa? Entiendo. ¿Los demás están a salvo, tío? Supongo que deberíamos empezar por ahí. Venid, os enseñaré la aldea. Vale, hay aldea. Están vivos. Se llama Gemma. Se llama Gemma. Yo todo el tiempo llamándola Gema. Voy a ayudar a Nata a escapar y que Se llama Gemma. bloqueara. Pero la voy a llamar Gema, tío. Lo único que recuerdo es ver a ese gigante acercándose. Qué bonito, tío. Parece Moria, tío. Y pasaron Parece aún Moria, días hermano. hasta que pude Yema de huevo, es verdad, tío. Pues la yema de huevo me a gusta. los supervivientes y preparamos lugares de reposo. Para nosotros y para los caídos. Fue un trabajo interminable. Tío, bienvenido a Moir. Tío, cómo mola, hermano. Qué guapo. Qué guapo. Mira. Casi el logotipo del juego, ¿eh? El logotipo es igual que ese, solo que una copia, pero mirando hacia arriba. Y no te parará la historia. Una vez Uy. nuestras heridas sanaron, despejamos el pasaje y descendí por el túnel. ¿Se escucha bien al señor? Las piernas me empezaron a temblar de inmediato. Fue una locura. Nadie de los nuestros se había aventurado al exterior durante miles de años. Empecé a arrepentirme de mi error por haber condenado a Nata a un vacío desconocido. Lo busqué por todas partes, sin éxito. Rezaba porque alguien le hubiera encontrado, Nosotros. pero jamás habría imaginado lo lejos que ha llegado. ¿Por qué? ¿Por qué fui el único que escapó? En cuanto vi a esa criatura, estaba seguro de que íbamos a morir. Joder. Pero no iba a dejar que te pasara nada. Ahora sé que el camino que elegí fue el correcto. El resto pensarán lo mismo. Subo un poquito el volumen de las voces. Que como ahora he bajado del OBS. Digo, a ver si no vais a escuchar tampoco. Y la verdad es que este juego, pues hay que escuchar también hay que escuchar el. No puedo verlo. A ver qué tal. Se escucha bajito, vale, pues por eso lo he subido. A ver ahora, a ver qué tal ahora. Me comentéis ahora.
¿Qué bufo tengo? Me gustaría saber los bufos que tengo. Arriba. ¿Dónde puedo ver los bufos que tengo? 11, 10, 9. Es este bufo, vale. Sí, pero ¿esto qué me da? ¿Esta mierda qué me da? ¿Dónde puedo ver yo los bufos que me da? Quiero leerlo. Quiero empaparme. Quiero ver esta mierda. Mira, 3, 2, 1. Pum. Ya se me ha quitado el bufo. Vale. Y tengo otro ahí. ¿Y ese qué? ¿Dónde miro eso? Vale, porque sé que lo de arriba a la derecha es mi vida y la estamina. Pero y lo que arriba... No sé. Muchas dudas. Hola, buenas tardes. A ver qué tal el volumen ahora. Un poco mejor, ¿no? Creo yo. Bienvenido a casa. Tienes buena pinta. ¿Estás bien? Cuánto me alegra veros. Siento mucho veros preocupados. Mira cómo llora Alma. Decíais que estabais investigando al monstruo que atacó nuestro hogar. Sí. El monstruo blanco que hizo que Nata huyera de la aldea. Tashin, ¿sabes lo que es? ¿Por qué le hizo esto a la aldea? Nata. Ha llegado el momento de hablarte de estas tierras y la historia ancestral de sus gentes. Ojo. Pensaba compartirlo contigo el día en que te perdimos. Vaya. Es hora de que tomes tu camino. Ya, Sígueme. Todos nosotros somos dragones. ¿Te imaginas? Antes hemos conservado las tradiciones de esta tierra durante eones. Hace tiempo, esto era la ciudad. Sí, es que se me cuela el micro por aquí. Lo corto, ¿vale? Me muteo. Sí. La estructura enorme que cruzasteis para llegar hasta aquí son las ruinas de la fortaleza de la muralla que rodeaba la gran extensión de la capital. Eso es increíble. Sí, la gente de Wyveria tenía acceso a energía ilimitada con la que controlaban la naturaleza. Construyeron una gran civilización y alcanzaron la prosperidad. Pero Wyveria cayó. Su civilización y su gente se perdieron, excepto por los vestigios que aún sobreviven. ¿Te refieres, por ejemplo, al túnel que cruzó Nata? Aquello es Gracias, tío. Que vaya todo bien. La energía recorría grandes distancias. Siguen suministrando energía a cada rincón de la Tierra. Pero ¿con qué propósito? Es algo que ya hemos olvidado. Entonces, la Wailac nació aquí en Wyveria. Vivimos en el corazón de la producción energética de Wyveria. Subsistimos gracias a ella. Es increíble. No me puedo creer lo versátil que es. Tras la caída de Wyveria, los vigilantes se quedaron para cuidar de su legado. Y nuestra vigilia ha continuado desde tiempos inmemoriales. Parece Moria. Es que es Moria, ¿eh? Es que es igual que Moria. Son los diarios de investigación de la ciudad. La mayoría son incomprensibles. Entonces, ¿quiénes son los vigilantes? Los vigilantes éramos estudiosos investigadores de una energía ilimitada. Y la utilizamos para llevar a Wyveria hacia una era de prosperidad. Investigadores. Sí, tiempo atrás. Ahora solo somos gente normal. Es fascinante. No sé ni por dónde empezar. Bueno,
Teniendo en cuenta lo hábiles que son con la Wildlab, parece razonable. ¿Así es como lo llamáis ahí fuera? Aquí lo llamamos leche de Wyvern. ¿Dónde se produce la leche de Wyvern? Bajo tierra. Hay un santuario en el corazón de Wyveria. Allí está lo que llamamos la Tea Dracónida, el origen de la leche de Wyvern. La Tea Dracónida. ¿Qué nos puedes contar sobre ella? Tan solo que existe desde la época wyberiana. No sabemos cómo funciona ni cómo controlarla. Los monstruos blancos estaban obsesionados con la leche de Wyvern. ¿Los vigilantes saben qué podría explicar su comportamiento? Eso deberíais verlo vosotros mismos. Si me lo permitís, me gustaría enseñároslo después. ¿Por qué los vigilantes no han salido durante tanto tiempo? Verás, Wyveria cayó hace miles de años. De los pocos que sobrevivieron, la mitad dejaron esta tierra y el resto se quedó. Aquellos que se quedaron son nuestros ancestros, los fundadores de esta aldea, Sild. ¿Pero por qué? Podrían haberse ido a cualquier otra parte. Dicen que todos los que vivían en la capital contribuyeron en su destrucción. Nuestros ancestros, concretamente, jugaron un papel crucial en la caída. Al quedarse, aceptaron su responsabilidad. Se quedarían a vigilar para siempre. ¿A vigilar para siempre? ¿Qué hicieron vuestros ancestros? Voy a mostrároslo. Creo que es lo mejor. Vale, pequeño resumen. Pequeño resumen. No creo que sea una buena idea llamar a eso la leche de Wyveria. Para empezar. No es buena idea. Llamar una cosa. Oh, toma, ¿quieres un poquito más de leche? Un poco más. Somos. Vale, si tenemos la. O sea, todos los que estamos aquí, todos los que nos hemos reído, todos, incluso tú, que estás ahí, nos vamos a ir al infierno. Sois unos mal pensados todos, y todas, y todes. Es la leche de los ancestros. Unos guarros, eso es lo que somos todos. Y luego, por otra parte, resumen, básicamente, esto les ha pasado como el planeta de Krypton, el de Superman, exactamente igual. Son kryptonianos, o sea, les ha pasado exactamente igual. A ver qué coño nos van a enseñar. A ver qué cojones nos van a enseñar. ¿Te imaginas? Abren la puerta y son los monstruos sacándole la leche. Basta, ya. Stop. No hay que cruzar la fina línea delgada de lo uno y de... No. Por tanto, partamos en cuanto hayáis descargado y estéis preparados. Ah, en ese caso, ¿te importa si acampamos cerca de la entrada? Nos gustaría tener una base de operaciones para nosotros y el resto del equipo, si no es molestia. ¿Allí? ¿Seguro? Claro, sin problema. Nata, antes de que te vayas, deberías saludar a los demás. Se alegrarán de verte. De acuerdo. Bien, nos veremos frente a la entrada cuando estemos listos. Me lo acabo de imaginar. A los ancestros a 4 patas y sacándole la leche. Y todos. Leche ancestral. Basta, por favor, por favor. Cullivo, basta. Hola, ¿qué tal?
Policía, policía. Sí, 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 ya está, ¿no? Hola, ¿qué tal estás? Ya está. Cago en la puta que parió, ¿eh? Cago en la puta que parió. No me lo digas, ¿quieres intercambiar? Ópalo y Kuribaya. Kuribaya. Pero mira, mira, el Nata acaba de llegar y el tío se la quiere quitar. Sí, 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 sí. Esto es increíble. ¿Sois los viajeros que ayudaron a Nata? ¿Tiendo la forja eterna ahí fuera? ¿Aún hay aguaceros? ¿Aguaceros? ¿Te refieres al bosque donde viven los Woodwoods? Con que ahora es un bosque, ¿eh? Me alegro de que a los Woodwoods les vaya bien. Aunque nunca he conocido a uno. ¿Así que vuestra gente es capaz de encontrar el sustento para vivir sin aventurarse al exterior? Claro, porque tienen la leche. ¿Con las reservas abundantes que tenemos de leche de Wyvern? De sobra. Me gustaría saber más al respecto, si no te importa explicármelo. Ay, Kuchi Shokai, compañero amigo, ¿qué tal? Bienvenido. Bienvenido a un stream tranquilo. Toma, siéntate, toma asiento. Y bebe un poquito de leche de... No me puedo creer que seas tú, Nata. ¿Has crecido mucho? Lo siento. No sabía por lo que estabais pasando. Te veo distinto, más pacífico, más centrado. Sí, Shokai. Este es el que tengo que ser. No seas bobo. Solo queríamos que estuvieras a salvo. Sentimos haberte mandado solo ahí fuera. Ocurrió tan rápido todo. Estarías muy asustado. Sí, el Kuji está dormido. El Kuji está dormido. Pero tengo sueño, ¿eh? Aún tengo sueño todavía, tío. Aún hay sueño, hermano. Aún hay puto sueño. ¿Dónde hay que ir? Sí. Gracias a Dios. El QI está encerrado, gracias a Dios. Ah, vale, tengo que ir aquí. Vale, perfecto. Un poco de leche de Burana y ahora tenemos de vuelta. Sí, no. De hecho, Shokai es el final. O sea, ya es el final. Estamos ya a una hora. Estamos a una hora del final ya de los directos. Hoy a las 3 ya corto directo. Y ya el lunes volvemos ya a la normalidad. Por la noche. De 12 a 2. De 12 a 2, como siempre, ya tranquilamente. Muy tranquilitos. Ya no... Ya vuelve otra vez todo a su cauzal. A todo vuelve a ser como... ¿Cómo va a ser la...? No tengo la del Rázalos. No lo tengo, la del Rázalos. Ya vuelve a ser yo. Sobre todo, lo más importante, Shokai, mientras que no digas nada a nadie de lo que pasó ayer en tu canal, va todo bien. Porque en tu canal hay mucha gente. Y eso me da miedo. No está, ¿no? No está la... O sea, hemos matado Rázalos, pero no me dan la armadura de Rázalos extraño. ¿Por qué no me dan la armadura del Rázalos extraño? Yo quiero la armadura del Rázalos extraño. Mira, yo tengo esta, Shokai. La de acción. Creo que me he quedado atrás. Pero bueno. Habrá que... Ah, ¿y me darán las armas? ¿Me darán las armas de los bichos? No creo que me den las armas de los bichos, ¿no? ¿Ese es el arco de la mujer esta? No. ¿Qué va, tío? Todavía no. Me falta por descubrir muchos bichos todavía. Un poco sí. ¿Un poco sí a qué? ¿A qué te refieres con un poco sí? Ya sabes dónde estoy. Ya sabes dónde estoy. No, todavía no quiero hablar contigo. Hola. Claro, no me da... No, este señor no me da el inicio de sesión porque ya me lo dio el otro día. Ajá. ¿Me das algo? Ah, vale, esto es lo de... Constate los créditos, aún te falta... Por ver mucho bicho. Me pica la curiosidad. ¿Cómo cojones va a hacer el juego para que me... Sin más lejos, recuerda que en la beta estaba Graipecero. No tengo ni puta idea cuál es ese. No me digas algo... Como no me digas
Soy muy malo para los nombres, eso que ahí me los invento. Algo característico del bicho. Ah, vale, sí. El tramposo. Sí, sí. El tramposo. El que tenía aquí una movida que te dejaba un flashazo. Sí, 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 ya sé quién es. Que se hacía muerto. Es verdad, que hijo de puta. Es verdad. Pues yo creía que me iban a dar la armadura del Rázalos extraño. Pero no, no me la han dado. Es verdad. Claro, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, ya lo veré. Pero... Claro, eso es. ¿Cómo coño el juego me va a decir, vale, te has pasado la historia? Ahora te toca ya, ahora empieza el juego de verdad. ¿Cómo va a decir, venga, pues empieza a cazar, no sé qué? No lo sé. No tengo curiosidad. Muestre lo que crearon nuestros ancestros. Una fábrica de leche ahí. Pensaba contarle esto a Nata el día que ocurrió todo. Ahora os lo contaré a vosotros. Los vigilantes conocemos el sitio al que... A ver, me muteo, ¿vale? Porque se acopla el... Antes de partir, debo hablaros del monstruo que atacó la aldea. Es un guardián llamado Arkbeld. Arbek es el bicho insignia del videojuego. Una especie extinta. Pero, ¿qué es exactamente un guardián? Así nos referimos a los monstruos que había a nuestro servicio en la época wyberiana. ¿Eh? ¿Qué quieres decir con a servicio? Ese es el secreto por el que hemos velado todos estos años. Ahora, seguidme. ¿Qué profundidad debe tener esto? Me da hasta miedo averiguarlo. Ah, coño, que no estaba muteado. Sí, sí, es el buque insignia. Los monstruos obedezcan nuestras órdenes, ¿verdad? ¿Cómo? Pronto lo veréis vosotros mismos. Veréis qué son los guardianes. ¿Cómo? Es una puta gozada el talismán que me he puesto de geología ese, ¿eh? El de que me dan el doble de cosas para farmear. Me parece una puta maravilla, ¿eh? No, Cuyi, es que eso no es lo más óptimo. Que me comas los huevos, hombre, que me dejes en paz. Ay. Este es, sí. Esta parte de la historia es la que me ha gustado más. De aquí al final. Ojo. Palabrotas. ¿Se está encendiendo? ¿El Cuyi? ¿El Cuyi? No, 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 no. No me digas que son huevos. Joder. No me digas que son huevos de monstruos. ¿No quieres decir que Sí. Nuestros ancestros lograron crear vida. Las criaturas que llamaron guardianes. Hoy en día siguen hibernando en estas crisálidas. Tiene que ser una broma. ¿Qué cojones? Son el legado que nos dejaron. ¿Qué legado, hijos de puta? Pero si eso es la destrucción. ¿De verdad? Los guardianes se crearon con diferentes propiedades únicas. Me ocupís. No comen. Solo necesitan la energía de Wyberia para funcionar. Me muteo, ¿vale? Por lo que no les hace falta cazar. eso explica la actitud del Doshaguma y el Rázalos que vimos? 2. Viven indefinidamente. Y por tanto no necesitan reproducirse. ¿No mueren por causas naturales? No, mientras sigan consumiendo leche de Wyvern. Desde la caída de Wyberia, los guardianes siguen dormidos, hasta años recientes, cuando empezaron a despertar. En este sitio abunda la leche de Wyvern. Tienen todo el sustento que necesitan. Y aún así, Arkbeld se escapó al mundo exterior. Los guardianes se crearon aumentando los rasgos de monstruos existentes. Y parece que Arkbeld era único. Porque su especie se había extinguido. No sé si hay más motivos, pero se veía claro que era diferente.
Arkbel despertó, atacó la aldea y huyó. A pesar de las vidas que se han perdido, nuestra única opción es seguir vigilando a los guardianes que quedan. Es el destino que hemos heredado de... Tashin, yo he visto muchas cosas ahí fuera. Muchas personas y criaturas. Y todas viviendo una vida plena. ¿Vida? ¿A esto lo llamas vida? Seres artificiales que no pueden ni comer. Encerrados en cuanto no les necesitamos. Arkbel. Solo quería ser libre. Y yo... No sé si somos peor que él. Nata, de haberte quedado aquí, no tendrías esta perspectiva tan única. Pero la tienes. Lo siento. No debería pagarlo contigo. ¿Cuánto te pareces a tu padre? Nata, su papel en nuestro pueblo era especialmente importante. Ese colgante posee una cualidad única. La energía de Wyveria... Ven. Ya verás. Nata, lo siento. Te vamos a tener que sacar toda la leche de Wyveria. Basta, policía, avisen, policía. Para, basta. Creía que no necesitaban cazar. ¡Nata! ¡Tashin! ¡Hay que encontrarlos! ¡Los vuelvo loca! No me jodas que voy a pelear contra este. No me jodas. Yo no puedo con este. Yo no puedo con este. Es un sitio muy cerrado. En la beta no pude con él. En la beta no pude con él. Necesito ayuda. No pude. Se viene Qui sufriendo. No me jodas. O sea que esto en una hora no me lo paso. No me jodas, Pedrín. Yo no pude con este, ¿eh? Joder. No sé por qué. Si no llamo ese papel, cae. No, yo me lo quiero pasar solo, me lo quiero pasar solo. No quiero ayudar a nadie. No sé por qué. Como han desaparecido en combate, me ha dado la sensación de que el viejo se ha convertido en el bicho este. Como que los dos se han fusionado y se han convertido en... No sé, me ha dado la sensación... Puede 100%. Bueno. Vamos allá. Vamos, nos despedimos de directo único, súper épico. Puto Sylas, ¿sabes? Déjamelo a mí. Curación, va. ¡Lo que quita! No sé patrones ninguno, ¿eh? Claro, yo llamo Sylas, que es que se parece al Sylas del LoL. Vale, y podremos...
Me ha matado porque no estoy mirando. Porque estoy... Quería buscar la chillona esa, qué cerca estoy de morir. Un segundito, gente, ahora no puedo, ahora no puedo. Quiero buscar la cápsula de... La cápsula de la de luz. Bueno, pues nada. Por ver si le afecta o no le afecta, En su día dije, cuando le vi por primera vez, porque yo a este he visto cómo ha matado a Torfi, me ha matado a mí, ha matado a Sokai y nos ha matado a todos las primeras veces. Cómo nos mató a todos y yo a estos les dije, digo, hijo de puta, digo, me matarás, digo, en la beta me matarás todas las veces que tú quieras, digo, pero en el juego, cacho de cabrón, que sepas que me voy a hacer tu armadura entera, te voy a matar tantas veces que tu armadura va a ser mía entera y lo sigo manteniendo, el cabrón este. Tía, qué guapa, esta foto me gusta, esta foto es para mí, Esta foto me la quedo. Pero aquí sigo andando en alto. Qué rápido vas. Qué rápido vas. No a fuego. No es ofensivo. El de la beta. Pero más débil. A mí me da miedo. A mí este tío me da respeto. Este a mí me da respeto. Me da igual que no lo hayan bajado. Para mí es un logro. Si lo mato, para mí es un logro. Hola. Creía que lo había esquivado. ¡Tú! ¡Espantajo! ¡Por aquí! ¿Espantajo? ¿Le llamo espantajo? ¿Le llamo espantajo? Grande mi Austachus, Full mi Austachus que soy, Es mi hombre, mi Austachus, Mi Michi son de los mejores que he podido crear, El tío tanquea, me da vida, me salva. Escucha, yo juraría que lo he esquivado, pero bueno. No. Se ha enfadado, Otro que hace la mierda esa como rázalos. Mano, hasta luego. Yo voy a huir. Más débil mis cojones. Más débil mis cojones 33. Me ha pillado sin nada. Pero sin nada, cabrón. He salido de la intro. Cacho de cabrón. He salido de la intro que no he podido hacer nada. ¿Qué te caes, hombre? A la foto. En el cursor. No me jodas que he hecho la foto en el cursor. Me cago en la puta que frío. Claro, es lo que digo. El de la beta era otro. Ah. Este es un guardián. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Vale. $19 minutos. Quiero 30, quiero todo. Voy terminando por todo lo alto, concentración. Sí. Esto es lo que he dicho. Este es el último directo. Matamos a este. Y yo sintiéndolo mucho, yo voy a seguir jugando la historia. En los momentos que tenga fuera de directo, por la mañana, por las tardes, yo voy a seguir jugando la historia. Porque es que crearme un personaje ahora de cero para esquipear toda la historia. Y es me da un pedazote. Entonces yo entiendo que ¿Te importa si me subo? entiendo que lo chulo de Monster Hunter es ir con todos, cazando, estando con los colegas.
Claro. Que todo el mundo me está diciendo que la verdad es que la historia está guay de este juego. Que son de los... Me gustaría pelear aquí, tío, sinceramente. Me gustaría pelear aquí. Es que en un sitio tan pequeño... Es que en un sitio tan pequeño no me gusta, tío. Ah, mira qué bien, es más grande. Ah, vale, vale. ¿Y si puedo subir arriba? ¿Y si puedo subir arriba? A ver. ¡Vamos, despierta! Hijo de puta, no sale, ¿eh? No sale el cabrón, ¿eh? No sale. Si tuviera mis duales, eso hubiese sido súper épico. Súper épico, fantástico. Vale. Intentamos hacer el combo. Pero alcance. Poco daño está haciendo. No, aprender a esquivar bien. Ese es el problema, ¿verdad? Aprender a esquivar bien. ¡Qué cabrón! Que también dispara con la colita. Dame tu colita, sí, sí. Dame tu colita, sí, sí. Vamos, Meostacho. Vamos, Meostacho. Vamos, Meostacho, hijo mío. No, 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 no. No tengo estamina. Seguro que hay una poti por ahí en el juego que me da estamina. Seguro. Y esas potis, me tengo que hacer esas potis. Esas potis me las tengo que enchufar, pero vamos, ya te digo yo. Segurísimo, cabrón. Venga, va, ¿hacemos combo? ¿Combo de PS? ¿Combo de PS? ¿Combo de PS? ¿Combo de PS? Joder, ¿combo de PS? ¿Combo de PS? Y no me has dado, pringao. Vale. Vale. Ese esquivo ha sido perfecto. Por ejemplo, Sokai, tú sabes... Ay, bueno... tengo dudas. Tú sabes, ahora mismo tengo un bufo puesto, por eso que tengo esta cosa amarilla. Este halo amarillo. Arriba en la vida me pone la estamina, la vida, y arriba hay un simbolito del bufo. ¿Qué es ese bufo? El juego no me explica qué es ese bufo. ¿Qué me he tomado para que... ¿Qué me hace ese bufo? Hay cosas del juego que todavía hay que retocar un poco, ¿eh? Hay que... Mira lo que está ahí arriba. Que se me acaba en 3, en 2, en 1. Hostia, que me acabo de llevar. ¿Ese bufo qué es, hermano? Y tengo otro. Ahí tengo otro bufo. ¿Ese bufo qué es? No sé dónde... O sea, creo que el juego me tendría que decir... Me debería de explicar... Hacemos DPS, hacemos DPS, hacemos DPS... Le ha entrado, ¿no? Sí, le ha entrado, le ha entrado. ¿Eh? El bar, gente, el bar. El bar. No me ha dado, no me ha dado. No me ha dado, Riot. No me ha dado. Me ha dado. Me ha dado, hermano. Eso de ahora es comida activa. Vamos, Cuyi Legolas. Vale, que he comido, vale. Joder. Pues hay que aprender cositas. Hay que aprender cositas.
Creía que iba a atacar la mascota, la montura, creo. Creía que iba a atacar, ayudarme la mascota. Iba a decir Woz, ¿no? Vale, vale. ¡No! ¡No! ¡Qué putada, hermano! ¡Qué putada, hermano! Ya, lo entiendo. Te juro que lo intento, hermano. Me ha dicho loco, sal de ahí ya. No había caído hasta ahora. No había caído hasta ahora. No había caído hasta ahora. Pero la voz del gato, la voz de mi gato, es la voz de la serie de... De la serie de Vox Máquina, la de Scatland. Me flipa. Solo por eso yo creo que lo voy a dejar en español. Mi bardo favorito, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Ese está furioso! Mira. Demo, ¿qué tal? No, 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 no. Está calentito ahora mismo, ¿eh? Ahora no sería buena idea pegarse, ¿eh? Están en rage. Ahora no es buena idea pegarse. Yo no sé si ahora las hostias le meten más. Vaya hostión. Vale. Una herida abierta, ¿eh? No me he dado cuenta, ¿eh? Una herida abierta. No tendrás más, ¿no? No. Oye, eres una puta rata. Solo estás dando vueltas. ¿Cómo dejas escapar? Ya, eso es lo que me quita. Mira lo que me quita. No tiene puto sentido, ¿eh? Déjamelo a mí. Curación va. No tiene puto sentido, ¿eh? Parecido que tiene una herida. Ahí está. Herida abierta. Herida cerrada. Vale. Oh, tiene otra herida. A la izquierda. A la izquierda. Pillada. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Le he dado igual. Llámame Willy Legolas. Atravieso paredes. Hasta luego. Uf. Ay, que está aquí. Host. Me he despistado un segundo, ¿eh? ¿Hay alguna herida visible? No, no hay ninguna herida visible. Me encanta cuando grita, sí me encanta, ¿eh? Yo eso lo llamo la trompeta. Cuando hace la trompeta me encanta. La trompeta, ¿eh? Cuando hace la trompeta, me encanta. Sí, sí, herida abierta, ¿eh? Herida abierta. Ah, vale. Digo, ¿qué coño acaba de pasar? Vale, vale. Me hago pis. Me hago pis. ¿Qué hace? Hay que buscar a Nata. Iré a por los demás. Ten cuidado. ¡Ja! Ha hecho ¡ja! ¡Ja! ¿Qué me das tú, Demo? Pues será gente que solo hace triángulo y círculo.
Lleva un bici. Es insano. Es insano. ¿El qué? ¿Triángulo y círculo? A ver, eso me interesa. A ver. ¡Ay, Gemma! Gemma. ¿Estáis bien? Gemma Garapapel. Voy a bajar un poquito el volumen. Nos escondimos en las crisálidas. Con eso Ah. se puede engañar a los guardianes por un rato. ¿En las crisálidas? Vaya. Una vez más, os debo una. ¿Nueva mecánica? ¿Crisálidas? La fuerza que posees es... Lo has visto, ¿no? Lo que hacía el Arkveld. Sí, estaba comiendo. Algo nunca visto. ¿Dónde aprendería ese comportamiento? ¿Afuera? ¿Aún se le considera un guardián? Y si no, ¿en qué podría llegar a convertirse? ¿Seguro que no En un ha bicho. ocurrido antes? No, al menos no que yo sepa. Esperad, la suma oyente. Ella sabrá más que yo. ¿La suma oyente? Sí, es una especie de consejera de los vigilantes. Ella oye información desde los rincones más lejanos y guarda conocimientos de todas las épocas. ¿Dónde la encontraremos? En una aldea un poco lejos de aquí. Pero el camino es muy traicionero por culpa de la ventisca y de un monstruo gigante. Ningún vigilante se atreve a hacer el viaje. Vamos. ¿Hemos llegado hasta aquí? No seáis necios. No sabéis lo que os espera. Tashin. Lo harán. Sé que ellos pueden. Aún así, Los acompañaré. Si la suma oyente sabe en qué se está convirtiendo Arkveld, debo saberlo. por favor, cuidad de él por mí. Y que vuestro valor nos traiga las respuestas que buscamos. Si nos vamos a enfrentar al frío, hay que prepararse. Cierto. Vamos a la aldea de los vigilantes. Ah, vale, ¿ya se ha acabado? Vale, ya se ha acabado. Vale, cosas importantes. Cosas importantes que quiero comentaros tanto a Demo como a Sokai. 14 minutos, no está mal. Esto tengo que estudiarlo bien, ¿eh? Esto tengo que estudiarlo. Adorno que otorga la habilidad de etimología. Cosas Escuchad, la importantes. suma oyente vive en una aldea de las cimas llamada Suja. Pero el único camino desde los acantilados del témpano está congelado y al parecer es intransitable. Transitable. Hay que levantar un campamento en otra parte y buscar una ruta diferente. Estamos de suerte. Nos ha contactado la unidad Astro. Qué casualidad. Han construido un campamento en el sitio secreto que Rante nos enseñó. ¿Y si nos unimos a ellos y compartimos lo que sabemos? Claro. Ha desaparecido el... ¿Ha desaparecido el personaje? Este ha desaparecido. Ojo, capítulo 3. Capítulo 3, ¿eh? A ver, ¿qué es esto? ¿Esto qué es? Ajo de salit. Un bulbo oloroso y muy nutritivo. Ah, muy bien. 3 de 1, ¿eh? Capítulo 3 de 1. Cuidado, ¿eh? También tengan información que compartir. Vamos al campamento de los acantilados. Vale, 3 de 1. Vamos, ¿eh? Deberíamos reabastecernos y revisar el equipo. Importante. ¿Qué tal? Oscar, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo, compañero? Bienvenido. Bien. A ver qué... La lanza pistola igual. Abres el cañón, los monstruos... A ver. Literal, pero la katana es muy... No, pero ¿qué habéis dicho antes de que...? Pues la gente, círculo, triángulo y círculo. Aquí, ¿cuál? ¿Cuál es esa? Es muy bueno, pero si dicen es muy fácil usarlo y tal. No sé de qué me estáis hablando, círculo, tal, no sé qué. Lo de antes, Kuji, sobre la katana que era porque la gente dice que además es muy fácil. Ya, bueno, pero masterizarla es complicado, ¿eh? Dicen que masterizarla es complicado. O
sea que... cuidado, se me ha jodido esto y de esto quiero hablar, que considero que es importante. No se me actualiza. No sé por qué no se me actualiza también de abajo. He dicho que esa gente es fácil porque solo utilizan 2 ataques. Ya. Tanto... Porque si llevas bien la katana, es un no parar de daño. Yo he visto gente intentar usarlas sin más y manquear que flipas. Imagínate masterizarla. Buah, ya ves. He descubierto en estas 26 horas de directo, chicos, tanto a Sokai como a Demo, si vais a streamear el Monster Hunter, claro, claro, pensar que llevo desde el jueves de la semana pasada haciendo directos, me han caído un montón de raids y todos, absolutamente todo el mundo, estamos teniendo los mismos problemas con el juego y el OBS, que hace que se crashe el OBS. Y hemos llegado a un consenso que es el juego. Es el puto juego que crashea el OBS. Lo digo por si los dos vais a streamearlo, estar atentos, que es que mínimamente una vez el OBS se os va a caer. Pues a mí me ha crasheado desde el viernes. Fíjate qué curioso, ¿eh? ¿Quién fue? Evelyn. ¿Evelyn? No, Evelyn no. No, Karma. Me lo dijo Karma. La chiquita de ayer por la noche, que les pasaba igual. Y otro también me dijo que le pasaba igual. Por eso digo, un colega mío se le ha quedado varias veces, pero creo que es porque tiene una AMD en gráfica. Ah, no lo sé. Por eso digo, atentos, Okai. Dile a Kata o alguno de tus moderadores que tenga tu teléfono que te avise. Porque a mí me ha llegado a avisar Einar por teléfono. Me ha avisado Einar por teléfono haciéndome un llama y cuelga para decirme que nada, que me he quedado así. Y me quedo así. A mí por ahora toco madera. No me da mucho, pero bueno, veremos cuando ya empieces a hacer directos largos. Sí, mínimo una vez. O sea, ya te digo, el jueves streameé con Low y con Torfi. Me pasé el Monster Hunter World y el DLC, que ya por fin me pasé Iceborne. No se me crasheó ni una vez. Ni una vez. A un colega mío le pasa con una 370 Ti y yo tengo una 360 Ti. Y no me ha pasado nunca. No me ha pasado nunca. Es más, a mí el juego ahora me va mejor en... Sí, a mí también. Tiene sus cositas, ¿eh? Tiene sus cositas. Pero me va bien. El juego me tira muy bien, me va perfecto. Fuera de directo, este juego me va a ir como un puto tiro. Pero que estéis atentos. Bueno, por suerte vosotros tenéis mucha gente en vuestros directos. Pero me pasó a mí el otro día que no sé qué pasó, que Inar se fue y nadie me avisó, porque no había nadie, porque en mi chat hablan poco. Y me quedé así como 30 o 40 minutos. Y se me jodió el S. Y se me jodió el S. Por eso digo, si tenéis un poquito de gente de confianza que tenga vuestro móvil, que esté atento. Porque mínimo, de verdad, desde que yo estoy streameando, desde el viernes hasta hoy mismo, mínimo una vez se me ha crasheado el juego. No son compatibles. No son compatibles. Pero el chat te iba. Sí, el chat. Bueno, el chat. Claro, ellos hablan. Oye, F en el chat. Pero yo voy a clicar para hablar y no puedo. O sea, el OBS entero está crasheado. Y, o sea, tú ves y te quedas así. Tu cámara está totalmente congelada. Ves el chat, cómo hablan ellos. Oye, F, se ha colgado, cuyi. Intentas hablar y no puedes ni escribir. No puedes escribir. Por eso te vi el otro día congelado y dije, qué raro. Justamente eso es. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Yo no tengo tanta afluencia en el chat. Últimamente sí, estos días sí, porque he estado abriendo mucho. Pero últimamente, de seguido, entre semana, yo no tengo tanta afluencia en el chat. ¿Qué es lo que pasa? Que a mí me pilla en un combate con un puto Ratian y yo no estoy atento al chat. Yo estoy jugando. Y a lo mejor fácil puedo estar 30, 40 minutos o una hora sin que nadie me avise, que es culpa mía, ¿eh? Es culpa mía porque tengo que estar atento al OBS. Pero, me centro tanto en el juego que no... Sí, tengo los drivers actualizados de la gráfica, tengo los drivers actualizados del OBS.
No sé. Yo por lo visto da muchos problemas. Claro, claro. No, no, es una vez. A mí, mira, a título personal, me da una vez el error y puedo estar ya 14 horas. Puedo estar 14 horas haciendo ya directo. Que es una vez al día. De hecho, tengo una llamada perdida de Inar diciéndome stream down, stream down, stream down. Y en mi Discord, si no estáis en mi Discord, meteos en mi Discord, ¿a qué esperáis? También tengo de Low ayer mencionándome Cuyi, stream. Yo he actualizado los drivers porque a mucha gente le está... Claro, luego otro tip, que bueno, vosotros dos ya lo sabéis porque sois pros, pero estar atentos en X, en Twitter, de Capcom en España, que nada más salió el juego, a las pocas horas puso un tweet de, oye, estamos teniendo problemas, no sé qué, algo de que sincronizar el juego con no sé qué mierdas, y así se arreglan. Yo eso no lo he hecho. Encima nos jodió la cinemática. Claro, claro, por eso digo, si vais a hacer directo, que seguro que haréis directo, que sepáis que va a pasar eso, que os va a pasar eso segurísimo. Que no, pues oye, pues mira, mejor. Pero estar atentos. Oye, he escuchado que la historia del juego a la gente le parece otra más de Monster Hunter. A mí me parece un historión. Yo no me lo he terminado, ¿eh? Chitón, los dos, parar, ¿eh? Os reviento la puta cabeza. Sí, a mí no me ha cambiado la vida, pero está... No me ha cambiado la vida, pero está bien. Pero está mejor que la de otros Monster Hunter. Escúchame, no esperes un puto Metal Gear. O sea, un Metal Gear le da 1000 vueltas a Monster Hunter. Pero Monster Hunter tiene otras cualidades muy buenas. En cosas de historia, flojea. Pero bueno, es lo que dice Sukai. Está bien, no me ha cambiado la vida. Tiramos para adelante. Lo bueno del Monster Hunter es lo que viene después. Para mí es la mejor historia de Monster. Pues mira, ¿lo ves? Eso es. Mira, ahí está mi Cram. Mira, Dios Cram. ¿Cómo va Cram? Ahí va mi Dios Cram. Lo bueno son las peleas. Eso es lo que mola. ¿Qué me queda? Habla con Olivia en los acantilados del témpano. Pues yo creo que lo voy a dejar por aquí, ¿eh? Yo creo que lo voy a dejar por aquí. Yo creo que hasta aquí hemos llegado, ¿eh? Cambia la escena. No juega, ok. Sí, es que quería ver, porque lo tengo pausa al juego, quería ver cuál es la misión. Que yo creo que ya... Pueden pasar dos cosas, ¿vale? Puede pasar... importante. Viene, claro, es que es eso. Es que ya, claro, es que ya esto iba a acabar, gente. Ya sabíamos que esto iba a acabar. Es lo que dije ayer o antes de ayer. Me ha sorprendido, porque claro, me ha sorprendido mucho en estas 14 horas. Espera, voy a quitar el juego, ¿vale? Para que no me cuente horas, porque tengo una apuesta con Sokai. Y no quiero que me cuente las horas de... Ponme ellas, chatín, porfa. No quiero que me cuente esas horas como que he estado jugando y no... El Cuyi los stream... Sí, de momento sí. Viviendo un fin de... Sí. Me ha sorprendido, porque claro, cada directo me enviaban el correo de toda la... hemos sido muchísimos. O sea, por lo que es para mí, hemos sido muchísimos. Ayer fue una puta locura. Ayer fueron como 6 raids. Fueron 6 raids de entre 2-3 personas hasta 18 personas. Las estadísticas han sido brutales. No sabía que la gente iba a apoyarme tanto en el juego. Claro, ¿qué es lo que ha pasado? Que mi mierda de cerebro, mi puto cerebro, empieza a meter ideas intrusivas en plan de, joder, algo estoy haciendo bien, tengo que hacer más horas de directo, pero es que no puedo. Entonces, ¿qué va a pasar el lunes? El lunes cuando esté a las 12 y a las 2 de la noche, en así. Hola, buenas noches, compañeros. Vamos a jugar a Ringworld. Claro. ¿Qué hago? ¿Hago más horas? ¿Me quito más horas de sueño? Porque claro, hay que pensar que todos los días a las 7 ya estoy arriba. Ya me estoy quitando 2 horas de sueño. Añado 3 horas más. Es que es infumable. Es que no voy a aguantar. Voy a abrir la ventana y me voy a tirar por el puto balcón. Grande el cuyo, enhorabuena. No te calientes tampoco por lo... Claro, ya, pero hostia, tío, Demo, es que de pronto veo esos números
y toda la gente que me ha apoyado, ha sido mucha para mí, para vuelvo a recalcar, para mí, para lo que es para nuestro directo, que somos más bien chiquitos nivel molécula, a lo mejor ya hemos empezado a crear vida. ¿Sabes lo que o sea, no sé, Gilbert, ¿qué tal? Bienvenido. No sé, yo lo que tengo han sido haciendo 3 horas. Sé cuál es tu sensación, pero es equívoco con centrarlo en los... Ya. Ten en cuenta que también es normal que pese más gente, si te pasas 14 horas en directo, no es real del todo. ¿Cómo que no es real del todo? No entiendo. No entiendo cómo que no es real. ¿Cómo que no es real? Si yo estoy aquí. ¿Se cae y todo bien? ¿Cómo que no es real? O sea, me refiero, quiero tener toda esta gente comprimida en mis directos de 2 horas. Por lo cual, pero claro, luego también por otra parte, es verdad, a más horas más gente, pero no significa que sea lo más eficiente. Por todo el tiempo que le dediques a hacer stream, ya. Con Wally disponible, ¿cómo no voy a estar bien? Claro, lo que quiero es toda esta gente que me ha apoyado. Yo haría 3 horas al menos. 3 horas. Y acostar. Es que claro, quedarme hasta las 3, Sokai, que significa dormir menos. Porque yo estoy empezando a las 12. Entre 2 horas y 3 es suficiente. No puedo abrir antes. Me es imposible, Sokai. No puedo. No puedo porque antes estoy con mi mujer. Lo que decías tú el otro día. Que también hay que estar con la mujer. Entonces yo antes es totalmente imposible e inviable. Porque estoy terminando de cenar con mi mujer y viendo nuestra serie. Y quiero estar con ella. ¿Me gustaría? Sí, me gustaría. ¿Cuál sería el escenario perfecto para mí? Abrir a las 6 de la tarde. Estar, por ejemplo, de 6 a 12. Eso para mí sería mi horario perfecto. En un mundo ideal. Pero no puedo. Haz tus 2 horas al mismo horario y ya. Claro, es que es eso. Es que es lo que comentaba yo el otro día con Sokai, que me metí un poco con él, pero solo para chincharle un poco y tirar de la lengua. Pero todos y cada uno de nosotros tenemos una vida fuera de los directos. Sokai trabaja, yo trabajo cuidando a mi hija, Demo no sé si trabaja o es un puto nini. Demo, cabrón, trabaja ya, coño. Entonces, claro, no sé qué... No sé... claro, es que es eso. Ya he cogido mis horarios y es que quitarme 1 hora más. Cuida agarrando, cuida, sí. Crafteo trenes, ¿qué te parece? Ojo, craftea. ¿Estás jugando al Minecraft? Un mini. Entonces, claro, es que quitarme. No, coño. En la empresa. Ah, ¿ya estás currando? ¿Estás ya currando, Demo? Es que este fin de semana ha estado totalmente aus de todos. Está totalmente ausente de todos los canales. No me quiero pasar, o sea, os he dejado de lurqueo, pero os he puesto en silencio y os he minimizado porque no quería que me dijerais nada. La falta de respeto a Demo ha sido monumental, pero monumentalmente amable. Y con amor y con... Ya quisiera currar el gordo este. Hasta abril nada. Demo ahora mismo. ¡Ay! Mira, quémalo con sus trenecitos de Minecraft. Marzo, no te calientes. Ah, o sea, que hay curro. Vale, bien. Sí, yo no quiero tener... Claro, entonces, ¿qué es lo que hago, Gilbert? Yo cojo a todos los compañeros del gremio, los muteo, o sea, muteo todas las esas y bajo y lo bajo. Escondo la esa para no spoilearme. Yo tampoco miro a nadie. Claro. Una vez que me pase la historia, ya sí. Ya de perdidos al río. Y de hecho me viene bien porque creo que Torfi ha empezado hoy. Con la historia. Esta mañana Torfi ha empezado. Bueno, no sé si seguirá, pero Torfi ha empezado hoy. Quiero estar con Torfi porque como yo soy moderador de Torfi, Torfi estaba muy atrás. Coño, que ha empezado hoy. Ha empezado hoy, Sokai. Hoy estaba en el tutorial. Hoy estaba rescatando a Nat en el desierto de las caquitas. O sea que estaba rescatándolo.
No sé por dónde ir ahora, pero estaba rescatando a Nat de eso. O sea, que estaba empezando, había empezado. Entonces quiero estar con Torfi, o me gustaría estar con Torfi, como soy moderador, para el primero que diga cualquier chorrada y cualquier no sé qué, echarle fuera y que no lo lea Torfi. Entonces, claro. Zodiac, ¿qué tal? Bienvenido. Por ejemplo, Zodiac ha estado desde el jueves. Einar ha estado desde el jueves. O sea, todos habéis estado desde el jueves dándome un super apoyo de la polla. Super apoyo de la polla. Entonces, claro, me da rabia el de pronto ahora que venga el lunes y de 12 a 2 estar así. Bueno, pues hoy en Ringworld vamos a hacer una escalera para que nuestros hombres no se caigan al suelo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque realmente yo soy así. O sea, ese es el verdadero Kujibu. Así soy yo. Pero claro, yo por las noches me tengo que forzar para no berrear. Ni tampoco ¡me cago en tu puta madre! ¡Hijo de puta! No, no puedo, no puedo. Yo voy a añadir el fuego a Level Kujibu. Sí, sí, eso que haya conocido, no sé si claro, eso que haya conocido a Level Kujibu. Muy pocas personas han tenido el honor de conocer al puto fucking Level Kujibu. Entonces, en teoría ese Level Kujibu ya no va a estar más. No, va a estar, pues eso, va a estar en el resubido, que eso lo subiré a YouTube. Bueno, no sé si podré. Grandes momentos del Level Kujibu. Entonces, claro, es lo que en un mundo perfecto es lo que me gustaría. Toda esta misma gente que el lunes esté conmigo, pero con otro juego. Pero claro, no soy tonto, la gente viene por Wilds. Entonces la gente, o sea, todos nos estamos uniendo a la cola, a la ola del Wilds nos estamos uniendo todos. Más gente, más visitas, más de todo. Pero de pronto el lunes, los que me han tirado follow en esta semana, en estos, va a decir, coño, Ringworld, ¿qué es eso? Me voy. No lo sé, no lo sé. Yo no, eso es mi forma de pensar, ¿vale? Son los pensamientos intrusivos que me. Yo me lo paso bien con los dos, gracias, Zodiac. Es posible que haya un follow, sí. Claro, por eso. Y soy consciente. Oye, que aquí cada uno con su follow hace lo que le sale de los cojones. Pero es eso, voy a llegar el lunes y en Twitch tirando un follow fácil. Sí, por eso. Y se respeta, se respeta. Se respeta. Yo, por ejemplo, yo tengo una norma en Twitch. Que y más, no se respeta. Permaban a tu puta casa, coño. Y por ejemplo, o sea, yo tengo una norma interna y más de una vez me ha pasado con vuestras raids que quien se vaya a tomar por culo. Yo ya le di un follow a Sokai para hacerme un spoiler. Yo, por ejemplo, yo tengo una norma que toda la gente, pero es mía personal, toda la gente que no sé quién fue el otro día, X, me hizo, estaba en el canal de alguien, me hizo una raid, entré al canal y eso de que no puedes hablar en el chat a no ser que des un follow, yo eso lo siento, no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo. Entonces, mi follow no lo tienes. Lo siento mucho, pero no. Yo a mí me gusta saludar, me gusta conocer a la gente, me gusta hablar con la gente, conocerle un poquito antes de tirarle el follow, porque yo tampoco quiero tirar follows así a todo el mundo. Venga, porque Sokai me ha mandado con este, pum, le tiro follow. No, yo primero estoy un par de días. Me meto un par de días en tu directo. Y veo que me hablas y interaccionas conmigo y te interesa aunque sea un poquito lo mío, un poquito. Que me preguntes, ¿qué tal, Cuyi? ¿Cómo ha ido el día? Pues como hago yo con vosotros, pues igual. Entonces, gente que directamente, para poder hablar contigo, tengo un follow, cierro y me voy a otro canal. Full masón, sí. Claro. Yo estoy de acuerdo con. Claro, me pasa lo mismo. Yo pondría el chat para suscriptores. Full masón. Claro, es que es eso. A mí no me siento cómodo. No me siento cómodo de, vale, pues tú no crees, o sea, tú crees que yo para hablar contigo que te tu follow y. No. Lo siento. Y más de una vez, ya te digo, no sé con quién fue, no tengo ni idea. Si fue que Torfi me llevó a un lado o quien fuera, me da igual. Quien me llevara, según vi lo de. No puedes ir. Huye de aquí. Hasta luego, hermano. No. Que es un follow. Que dirás, joder, pero si es un puto botón, ¿qué más te da? No, porque luego al final
No, es gente que no sé, no, es como el otro día, ¿quién fue? ¿Quién fue? Que me pareció gracioso. ¿Quién fue? Le tengo por aquí. ¿Qué chico fue? Con la raíz de. La raíz de. El chico. La raíz del chico. Que me hizo una raíz con 4 personitas. Y me dice el chico, hostia, loco, ¿cómo me has. ¿Cómo me has saludado? ¿Con qué fuerza? ¿Con qué? No sé qué. Me has preguntado cosas, no sé qué. Ya me lo has agradecido mucho, tal, no sé qué. Digo, loco, lo normal. Digo, no lo sé. Digo, para mí lo normal, ¿no? Ya que me tiras una raid, digo, no me vas a hacer una raid y voy a estar así. Gracias por la raid. Ey, y ni gracias. Ey, oh. Y seguir jugando. Loco. Algunas personas también quedaron con ese miedo de la temporada en la que cada 2x3 habían bots spameando cosas. Bueno, o sea, el Siribot ha trabajado desde el jueves baneando. Si no habrá baneado a 200 bots, me quedo corto, ¿eh? Me quedo corto. Pero me quedo corto. ¿Qué poderío la palabra tiene Squidgy? No sé. Pero hay que espabilar en la vida. Claro, no lo sé. El Siribot, estoy cansado, jefe. Sí, pero escúchame. Pero vamos, en cada directo, fácil, 2 o 3 todos los días. Todos los putos días. Vamos, te lo puedo decir a Ina que verá ahí los mensajes. Es increíble. Entonces, claro, el muchacho como que flipando, como decía, hostia, es que me has hablado, es que me has no sé qué, es que me has tratado muy bien. Yo, loco, civismo. Yo le llamo civismo. ¿Qué tal? No sé qué. Hombre, tampoco te voy a decir, oye, ¿y cuánto te mide el rabo? Pues mira, pues no me interesa. Pero coño, ¿qué mínimo de? Pues bueno, pues gracias, tal, no sé qué, le conté todo. Le conté, bueno, pues básicamente Claro, claro, no sé, pues eso, pues como hace. Buena pregunta, la verdad, me la apunto. Es lo que, pues eso, es lo que hace Sukai, que también me parece que lo haga muy bien. Raid, oye, ¿qué tal? No sé qué, os comento, pues mira, mi canal no sé qué, y si mi canal se centra en Monster Hunter, tenéis el Discord y ya está, y de que no se quiera, que se vaya. Pues un poquito, ¿no? Un poquito de, no sé, un poquito de cabeza. Entonces, gente de que no hay Raid, pues no, pues eso. Y, y poco más. Sí, comentaros. Eh, atentos al Discord, ¿vale? Porque en el Discord voy a poner. Hay poca luz. Tenemos un día de mierda. ¿Sabéis qué? ¿Sabéis que he puesto la lavadora a las 11 de la mañana y se acababa en 30 minutos? ¿Y sabéis que son las 3 de la tarde? Y la lavadora todavía está ahí metida, ahí la ropa de mi hija. Y la tengo que secar para mañana. Lifehack. Todo húmeda. Pues lleva desde las 11:30 que ha terminado la lavadora. Literalmente, ahora que me estoy acordando. Atentos al Discord, ¿vale? Porque en teoría, hoy vienen. Efecto Wilds. Eso es, efecto Wilds. Yo el primer día que llegué me explicaste todo el juego de Ringworld y flipé. Claro, sí. Además que me acuerdo que me preguntaste, no tengo ni idea, no sé qué. Olorcito mustio. Sí. Espera ahora que ese Seki no huela tanto. Claro. Yo hace nada estaba jugando la primera hora a Wales y resulta que estamos a domingo. Me ha pasado lo mismo, Demo. Me ha pasado lo mismo. A mí también me lo explicó. Sí, claro, no sé, no sé, no sé, es ser amable, es ser, oye, pues, si te interesa, pues mira, pues oye, si te mola te lo compras y si no, pues bueno, pues aquí en mi canal. Entonces, claro, en teoría, hoy por la tarde viene mi mujer. Entonces ya se acaba todo. Pero es que ayer, donde estaba, a mí me explicó ayer con el dedo en el corazón en la mano. Sí, eso es. Por favor. Donde estaba mi mujer ayer, nevó. Por lo visto, ha caído una nevada de 4 centímetros de nieve. Entonces, me ha dicho que si está igual de nevado, a lo mejor se quedan un día más. Que me tiene que llamar. Hoy me tiene que llamar. Entonces, pueden pasar el Cullivo siempre con nosotros. Puede pasar dos cosas en la vertiente. Puede pasar
que vengan el lunes por la tarde, porque ya el martes hay que ir al cole, ya eso sí que ya es el fin. Y si vienen el lunes, pueden pasar dos cosas. Uno, no hará directo, es más, ni encienda el PC para poder dormir todo lo que pueda y al día siguiente y acostarme ese mismo día a las 12 de la noche para ya el martes estar fresco para empezar la semana. La semana va a ser muy dura. La semana va a ser muy dura. Voy a tener mucho sueño, pero es lo que hay. O el lunes abrir otro ratito como hoy, chiquitito. La resaca del Wells sí existe. Sí, la resaca existe. La resaca del vicio máximo existe. Entonces es eso. No sé lo que voy a hacer. Según lo cansado que esté, haré una cosa u otra. Atentos al Discord, ¿vale? Que si no tenéis el Discord, pues no sé qué coño estáis haciendo con vuestra puta vida. Mira, ¿ves? Aquí tengo el... Mira, se me ha caído el stream. Tengo aquí a Inar, un privado. A las 12:33 se me ha caído el stream. Claro. ¿Qué es lo que conlleva? Me conlleva que se me ha jodido el stream, que luego para cuando lo suba al puto YouTube, tengo que coger en el DaVinci Resolve, unirlo todo, subirlo. Es una puta locura. Una puta locura. O sea, es que eso para mí es el doble de trabajo. Es el doble de trabajo, loco. Me cago en la puta que parió. Me cago en la cona. Entonces, pues eso. ¿Cuánto lleva? Bueno, con la tontería Torfi lleva ya 5 horas, ¿eh? Siempre en nuestros corazones. En corazones de gamba, ¿eh? Por favor, Sokai, te pido por Dios que no cuentes nada en tu puto canal, ¿eh? Por Dios, Sokai. No me toques los cojones, ¿eh? De lo que pasó ayer, ¿eh? Te lo imploro, ¿eh? Y Demo igual también. Bueno, Demo no estaba ayer. Ayer Demo pasaron cosas. ¿Que lo voy a subir a YouTube? Sí. Pero por Dios, Sokai, la puta boca callada. Así es que esto de momento es el fin, ¿vale? Me voy a ir. Súbelo a OF, que es OF. Yo lo subo a YouTube. Para que no se pierda, porque es divertido. Digo un par de palabrotas, pero claro, se cae. No se espera de otra cosa. ¿Cuándo nos vamos y comemos gambas? Nunca. A ser posible, nunca. Qué asco, hermana. Qué ascazo. No pienso comer esa mierda nunca. Pero nunca. Pues eso. Que esto es el final. Sí o sí, ya os digo yo que ya más desayunos con Cuyi no hay. Más desayunos no hay. Más comidas ya no hay. ¿Cuándo vuelve a pasar esto? El año que viene. Porque es lo que hay. Es en fiestas, que es cuando decido no ir a... Porque claro, se han ido porque es el cumple de una niña pequeña que ha nacido hace poco y yo les he dicho, no, conmigo no contéis. Esa niña ha cumplido un año. Yo voy a hacer 32 horas de stream de mi Monster Hunter Wilds. Ya le felicitaré las fiestas por teléfono. Porque yo me quedo aquí. Mira, Monster Hunter Wilds. Entonces es familia. Es un sobrino de mi mujer que ha nacido la niña. Vamos a no sé qué, venga, vamos a pasar todo el fin de semana ahí a la fiesta. Bebé, me tengo que duchar. Que este pelazo está sucio. Y eso. Y con un año no va a recordar mi ausencia. Ni con 2, ni con 3, ni con 4. ¿Dónde estará el tío Cuyibo? ¿Dónde? Pues, yo no tenía un tío Cuyibo. Toma el mando y ponte a farmear bichos. No entiendo, eso es. Entonces, ya, mañana ya no hay. Entonces, me da, y volviendo a lo de antes, me da sobre todo más cosas por vosotros. Me da más cosas por vosotros que he formado parte de un evento histórico de la humanidad. Podría venir cualquier multiverso conseguir un tiempo. Sí. Claro, pero yo estuve allí. Claro, la movida es, ¿qué hago? Es que me da mucha cosa. No subo, o sea, no juego a Monster Hunter Wild. Me creo un personaje para subir. Me hago un Cuyibo 2 para subir, para jugar yo solo. Y me dejo al Cuyibo con el pelo largo. Y subo la historia con vosotros. Y ya está. Porque yo quiero jugar al Monster Hunter.
Y cuando se acabe la historia ya me cambio a Kujibo y el otro le borro. ¿Sabéis? Porque no sé cuánto me queda, pero voy por la mitad. Me dijo ayer eso que iba por la mitad. Me da cosa. Juegos de fin, no te rayes. Claro, es que es eso. Es que, por ejemplo, a lo mejor mañana que es fiesta, aunque esté aquí, aunque mañana esté aquí mi mujer y mi hija, yo voy a estar aquí. Y yo quiero jugar a Monster Hunter. Y no podría jugar a Monster Hunter hasta el miércoles. Que de hecho, yo no sé yo no sé cómo lo vas a hacer tú, Sokai y Demo. Yo no sé cómo lo vais a implementar vosotros. Me siento como Aslan en Namia diciendo: no me hables de las escrituras sagradas, bruja. Estuve allí cuando fueron escritas. Claro, yo no sé cómo lo vais a hacer vosotros, pero yo voy a streamear Monster Hunter Wilds miércoles y jueves. Miércoles, sala cerrada, jugando la historia, y el jueves, sala abierta, farmeando, estando con vosotros, estando no sé qué, y cuando ya me pase la historia, miércoles y jueves, salas abiertas y ya lo que toque. Yo solo eso durante meses. O sea, pero tú vas a hacer, es que no te he visto a ti este fin de semana. ¿Tú has abierto este fin de semana? O tú no vas, o sea, tú no tampoco vas a abrir directo jugando la historia. Es que no sé cómo lo vas a hacer. Yo creo que así, para mí está bien. Es que si solo juego Monster Hunter Rise una vez por semana y tengo el juego y no voy a jugar, abro la ventana y me tiro. Eso, o me creo un Kujibo 2 y juego con él, me esquipeo toda la historia hasta donde me he quedado y ya está. Y el Kujibo que conocéis, pues ahí se queda. Yo hasta que sea el maldito Zorro Ronoa con la katana, no voy a parar. Yo sí puedo jugar fuera de cámara. Lo hago y me la pela. ¡Me la pela! La música esa que tienes ahí en tu... ¡Me la pela! Claro. Es que es eso. No sé, tío. No sé lo que haré. Es que me da pereza crearme otro personaje. Y esquipear la misión hasta donde estoy. Y dejar al Kujibo jugar una vez, claro. Pero es Kujibo. Tú encima tienes poco tiempo para viciar. Claro, yo es que no... Me da rabia por vosotros. Algo que te apetezca y ya vemos que, claro, le he metido solo 4 horas en directo y 18 fuera de directo. Claro, es que a ti te la pela. ¡Me la pela! Yo iría haciendo ya a la chiquilla para que farmeara Curibayas y escucha, basado, lo veo, ¿eh? Lo veo. Entonces eso, no lo sé. Bueno, aún así, ha sido un fin de semana, gente, ha sido un fin de semana maravilloso, ¿vale? Ha sido un fin de semana, o sea, de verdad, no creía que iba a poder aguantar tantas horas, haciendo esta mierda. O sea, porque he estado demasiadas horas. No he llegado a las 30 horas de directo, pero me he quedado cerca. En un fin de semana, lo he streameado todo. Y ahora ya toca ya el relax. Mira qué divertido, hija. Recoge estas cositas con el gancho. ¿Cómo? Mientras que papá va a ducharse. Sí, literal. Otra cosa, otra duda que me ha surgido. Esto se me ha. No, pues no actualiza. Hablando de esto, ahí está. Hablando de esto, los dos sin duchar una semana después, ya ves. Tenía pensado solo este fin de semana, esto de aquí abajo, quitarlo ya. El lunes ya quitarlo. ¿Qué hago? ¿Lo dejo indefinidamente? ¿Lo dejo indefinidamente? ¿O ya lo quito? Porque es tan fácil como hacer así y ya está. Y quitarlo. Y dar. Y déjalo. No hace daño a nadie. Por eso digo. Esos 9 bits. Esos 9 bits, todos han sido de Fasilda. Esos han sido todos los de Fasilda. Claro, lo dejo. Y que pase cuando tenga que pasar. Y ya está. Y ya. Y ya está.
Hasta la luz trasera se ha suicidado. Ya, se me cayó por la noche de madrugada. Estoy por quitarlo, ¿eh? Porque este LED, la verdad es que este LED ya no lo utilizo. Ya, y me trae por el camino de la amargura. No le hace daño a él, sí. Entonces lo dejo. Decís de que lo deje. Lo aprobáis. Un día random que se levante mi mujer y ha llegado una sub de 10K. Claro. No sé. Pues nada, pues entonces lo dejaré por si algún día se le va la puta cabeza. Y Demo, podrías hacer tú también algo así. Es divertido, Demo. Quiri, ¿qué me has hecho de comer hoy? Pues yo creo que hoy me voy a hacer San Jacobo con patatas fritas y puré de verdura. Me voy a hacer. Pues nada, pues entonces si lo aprobáis todos, lo dejamos todos aprobados. Tengo una duda, no sé si podrás responderme. Respeto sí y no. A ver, cuéntame. Joder. Madre de Dios, ¿cómo se cuida el Quiri? Adelante, Zodiac. Pues nada, pues entonces esto de aquí lo dejamos ya que he hablado el consejo, así es que lo dejamos. Aprobado por Chayanne. Pues ya está. Pues se deja y se deja. No más. No te llamas Gustavo, ¿verdad? No me llamo Gustavo. No me llamo. Ahora digo, sí, soy Gustavo. No. No, compañero, es que tengo sueño. Eso es, me llamo así. Como dice Demo. Bueno, pues eso. Pues sí, pues eso haré. Os iré informando. Y te gustaría llamarte así. Runchín. Cago en la puta que parió, ¿eh? Cago en la puta que parió. Sokai de los grandes, ¿eh? Sokai nunca me decepciona, ¿eh? Dios, qué ganas tengo de que abras directo a Sokai y me hables. Gente, amigos, leyendas, hasta aquí ha llegado. Este fin de semana loco. Este fin de semana donde han pasado cosas. Muchas horas han pasado, muchas aventuras. Muchos monstruos hemos matado. Nos han matado. Pero hoy, a partir de hoy, se va a hacer historia en este canal. Tarde o temprano, Capcom en España me llevará también como a Sokai. Y seré el segundo mejor de Europa. Y con el tiempo adelantaré a Sokai por la izquierda. ¡Vamos, viejo! Y me pondré el primero en Twitch. Seremos los mejores en Twitch. Acordaros. Que tenga tarde, señor. Un placer. Eso es. Pasar por aquí. Aún así, se cantarán canciones. A Sokai le han dado una key. Imagínate. Ya es. Aún así, el lunes, mañana, gente, mañana nos vamos a ver. De mí no os vais a separar. El lunes, de 12 a 2 de la mañana, Ring War, seguimos. La siguiente run del Ring War va a ser la polla, porque la siguiente run del Ring War va a ser la de los... ¿Vale? De los petas. Así es que nos vemos el lunes. Chao. 4, 3, 2... ¡Adiós! ¡Os quiero!